¿Cuál es el límite que separa la cordura de la locura? ¿Qué porcentaje de nosotros es real cuando ocultamos un secreto? Él tiene un don que grita por querer salir, algo que no quiere mostrar y que nosotros tampoco quisiéramos tener, porque para eso hay que llegar a un límite. ¿Cuánto toma acabar con la paciencia de alguien? ¿Cuánto hay que arrebatarle a una persona para desequilibrar su mente? ¿Cómo se llega a romper ese límite? Para él, tomó solamente un mal día. Chapter 4 Asesino de héroes. Así que tú eres mi salvador. Moon Lady preguntó a un peli verde que la había visitado en su estadía en el hospital, con la excusa de saber el estado de la heroína, pero en realidad quería saber si ella no había recordado nada, ya que su manipulación de la mente era muy tosca y podría fallar en ciertos aspectos, y haciendo esto estaba asegurándose que no fallará en ningún aspecto. Así es, señorita, tuve la suerte de estar presente cuando el villano de Arkill la había secuestrado, había dicho Izuku a la heroína que veía al chico de pies a cabeza. ¿Ocurre algo, señorita? No es nada, solo que, eres muy joven y pudiste realizar tal hazaña tú solo. Cuando Midnight me comentó que mi salvador era alguien joven, no me esperaba a un niño. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Moon Lady a Izuku. Acabo de cumplir 15 años, y bueno, hice lo que hice ya que el tiempo era crucial, y desperdicié mucho intentando buscar ayuda que al final fue inútil, había dicho Izuku siguiendo con su mentira del rescate de Moon Lady. También me habían comentado la situación de tus pedidos de ayuda. Lo único que puedo decir al respecto a eso es que fue algo improfesional la forma de actuar de mis compañeros de medio a una situación como la que se te presentó, había dicho Moon Lady algo decepcionada ya que la mentira de Izuku fue que él buscó ayuda y nadie le hizo algún caso. Algunas personas no están hechas para ser un héroe. Cualquier tonto con una peculiaridad poderosa puede aspirar a esta noble profesión y seguramente logrará ser un profesional, comentó Izuku decepcionado ya que era una situación real en la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. La gran mayoría de profesionales hace esto por dinero o fama. Hoy en día casi nadie lo hace por el afán de ayudar. ¿Hay algún problema que un profesional haga esto por dinero o fama? Mientras realicen su trabajo no creo que haya algo de malo, preguntó Moon Lady a Izuku y él recordó el expediente que él tiene de ella. Era una profesional que la mueve la fama y el reconocimiento a nivel nacional e internacional y en cierta medida el dinero. Te soy sincero, no le veo ningún problema. Algunas personas dirían que hacerlo por dinero o fama es lo peor y que ellos no son héroes verdaderos, pero siempre se les olvida algo, comentó Izuku de su opinión acerca de los héroes que los mueve deseos egoístas. ¿Y eso sería?, preguntó Moon Lady para que Izuku terminara lo que estaba diciendo. El factor humano, no somos máquinas, somos seres imperfectos, todos en esta vida queremos algo, es la naturaleza del ser humano que desea aquello que jamás tuvo. ¿Tú deseas algo, la fama y el dinero?, dijo Izuku a Moon Lady que solo asintió. Algunos dirían que eso es despreciable, pero yo lo veo de otra manera. Dime, en tu vida siempre tuviste pan sobre la mesa, ¿verdad? Moon Lady asintió, pero jamás abundó. Moon Lady dio su negativa a eso. Ahí el punto, ¿quieres más de lo que tuviste? ¿Quieres permitirte cosas que jamás pudiste? Y bueno, si este labor te permite hacer eso mientras ayuda a la gente, ¿por qué no aprovecharlo? La vida es muy corta a veces y este labor hace que pueda ser más corta aún. Un ejemplo, lo que te sucedió, pudiste haber muerto en cualquier momento. Nunca creí escuchar tal visión de alguien tan joven. La mayoría de tu edad tienen un líbido muy grande y su visión de la vida seguramente es convertirse en un héroe y conseguir a una linda novia, comentó Moon Lady a Izuku que tenía razón en eso. La gran mayoría de su edad solo pensarían en eso. Siempre he sido una persona muy diferente al resto, y eso causó el rechazo de muchas personas, había dicho Izuku y vio como en la cara de Moon Lady se presentaba una mueca de tristeza por tales palabras. No se sienta mal por eso, lo hecho está, y lo único que se puede hacer es seguir adelante aprendiendo de nuestro pasado.
Te comprendo muy bien, chico, yo también fui una rechazada en cierto punto, no era muy popular entre las chicas de la academia, pero como has dicho, lo único que queda es seguir adelante con las enseñanzas que nos ha dejado nuestro pasado para ser mejores personas. Jejeje, nos pusimos muy filosóficos, es muy cómodo hablar contigo, había dicho Moon Lady riendo un poco, e Izuku no pudo retener una sonrisa involuntaria. Gracias, digo lo mismo, es agradable hablar con usted, señorita, había dicho Izuku devolviendo el halago. Takeyama, dijo Moon Lady a Izuku, que arqueó una ceja. Takeyama Yu, es mi nombre, te doy el honor de decirme por él, pero no se lo digas a nadie. Mis labios están cerrados, Takeyama-san, entonces podría decirme Izuku, había dicho Izuku a Moon Lady. Izuku. Se extrañó mucho ya que Izuku era un nombre, siempre las personas se presentaban por su apellido primero y luego su nombre. Sí, tengo cierto rechazo a mi apellido, dio su razón Izuku para no presentarse con su apellido. Antes que los dos prosigan con su charla, algo en la televisión encendida les hizo cambiar su atención, estaba en el canal de noticias donde una presentadora estaba dando las noticias. Noticias de última hora, el villano conocido Stein, el asesino de héroes, ha atacado y acabó con la vida de dos héroes conocidos como Emerald Canyon y Unstoppable Force en el lado norte de la ciudad de Osu, y tened cuidado ya que las autoridades sospechan que el villano Stein se encuentra en Musutafu nuevamente. A continuación, testimonios de los héroes y policías que encontraron los cuerpos, había dicho la presentadora para cambiar de escena al reportero que se encontraba en escena del crimen. Con este son 47 héroes atacados por Stein, y el 35 asesinado por este, está casi al nivel de la perdición de los héroes, había dicho Moon Lady al ver la noticia que abarca a la nueva víctima del asesino de héroes. Estos dos se están volviendo un lío entre nosotros. Ragnarok, la perdición de los héroes, y Stein, el asesino de héroes, ciertamente dos villanos que hay que temer incluso siendo un gran héroe, había dicho Izuku acerca de su rival en Matanza, el trabajo de justiciero. Ni que lo digas, Stein ha sido una piedra en nuestros zapatos desde hace 2 años, pero tuvo que llegar Ragnarok a empeorar las cosas para nosotros hace 5 meses, al menos con Stein tenemos un chance de pelear y tal vez escapar, pero con Ragnarok es un cuento muy diferente, había dicho Moon Lady mientras un escalofrío recorre su espalda. Con lo que sé es que Stein es muy escurridizo para las autoridades y Ragnarok es una fuerza imbatible ante cualquiera, había dicho Izuku ya que él veía a Stein como una rata escurridiza. Tienes razón, realmente acabé en la situación de Death Kill por una persecución contra la perdición de los héroes, al final pudo escapar aún cuando gran parte de los servicios de seguridad lo iban persiguiendo, había dicho Moon Lady, algo que ya sabía Izuku al ser él el perseguido en aquella ocasión. Sin duda, Izuku no pudo hablar ya que un grito se escuchó que fue un niño simplemente gritando "Manda". Pero su tono era de desesperación, algo que le heló la sangre a la heroína. ¿Qué diablos?, dijo Izuku desconcertado mientras se levantaba y salía de la habitación de Moon Lady. Voy contigo, dijo Moon Lady mientras se levantaba y seguía a Izuku que se encaminaba a aquellos gritos. No era muy lejos de la habitación de la heroína, estaba al doblar un pasillo y lo que vieron a Moon Lady la dejó en shock y a Izuku hizo que se enfurezca. Era un niño de tal vez solo 5 o 6 años que estaba arrodillado viendo en shock el cuerpo de una mujer que tenía la mitad de su rostro derretido, y vieron al causante de esto que seguía viendo la escena mientras sonreía. ¿Azidun?, dijo desconcertada Moon Lady a ver a un compañero de labor. El héroe de los 1000 ácidos, dijo Izuku viendo furioso al héroe que giró a verlos al escuchar cómo lo nombraban. ¿Eh? El nombrado se giró y al ver a los dos no dudó en tirar ácido que secretaba de sus palmas. Izuku reaccionó rápido y se tiró al suelo llevándose consigo a Moon Lady, y la pared atrás donde ellos estaban se empezó a derretir. ¡Alto ahí! Se escuchó al otro lado del pasillo donde estaba Azidun proveniente a la seguridad del hospital. Alejarse de mí, juro que mataré al niño si intentan algo, dijo Azidum a los de seguridad mientras agarraba al niño y lo usaba como rehén. No, no vas a hacerlo, bastardo, dijo Izuku levantándose de encima de Moon Lady al haberla empujado y caído sobre ella. Izuku se levantó rápido a la vista de la heroína que antes que le diga algo como que no se entrometa vio como el peliverde se quitaba su zapatilla que tenía una placa metálica en la punta.
Izuku de espaldas al héroe Azidum se acercó lentamente. Niño, ¡no! Uno de los de seguridad vio a Izuku y gritó y eso hizo que Azidum se girara haciendo que Izuku tuviese que cambiar su plan. Izuku lanzó su zapatilla con tal puntería que le dio en la cara a Azidum donde tenía la placa metálica. El héroe por esa acción soltó al niño que corrió hacia los de seguridad de Izuku ahí aprovechó y tacleó al héroe. El héroe empezó a secretar ácido y tocó la mano de Izuku que apartó la mano del héroe de él y luego le impactó un puñetazo que noqueó al héroe dejándolo tendido sobre el suelo. Izuku empezó a sentir como su piel empezó a arder. Izuku rápidamente se limpió con la camisa del doctor quitando todo el ácido posible de su piel. Después se apartó agarrando su mano que ardía como un demonio, vio que el ácido había dejado una marca en su antebrazo. ¿Te encuentras bien, Izuku?, dijo Moon Lady yendo con Izuku que solo apretaba sus dientes y ella vio la piel derretida y carcomida de Izuku por el ácido. Pregunta más tonta que hice, claro que no estás bien, debo buscar ayuda. Maldita mierda, te asesinaría ahora mismo si no estuviesen presentes tanta gente cuando no estoy usando mi traje. Maldita mierda, debo hacerme un kit de curación rápido ya que duele como la mierda, se quejó Izuku en su mente mientras apretaba sus dientes por el dolor. Time skip, Izuku está caminando en las calles oscuras de la ciudad de Musutazu, después que los doctores les hayan revisado, le habían dicho que el ácido solo había corroído su piel y un poco de su músculo, pero por suerte no pudo llegar a ningún nervio, arteria, vena o cualquier cosa que lo haya puesto en una situación de peligro, y después de ser sanado por un doctor lo único que quedó fue una marca en su brazo donde el ácido había corroído. Pero puedo irse del hospital algo que le agradó ya que no quería estar en revisión por las dudas, pero al despedirse Moon Lady después de comprobar que ella no recordaba nada se enteró que Azidum había podido escapar de las autoridades. Así que media hora después intentando localizar al héroe fugitivo encontró donde vivía y justo ahora mismo había llegado al suburbio donde estaba el hogar del héroe vestido con su traje de justiciero. Él ya sabía por qué hizo lo que hizo por parte de los policías, que escucharon sus sospechas hasta que se confirmó una de esas sospechas, y eso hizo que la sangre de Izuku hirviera más. Miró discretamente si había cámaras o personas a la redonda, no había nada de eso, así que se acercó a la casa de su presa y vio que su presa estaba apurado preparando una maleta, se miraba asustado por algo. Ragnarok rompió el seguro de una ventana y entró discretamente. Debo irme de aquí, si los héroes no me encuentran lo harán ellos, debo apurarme antes que... estaba diciendo Azidum mientras estaba guardando sus cosas de una forma desesperada sin percatarse que en la oscuridad de su habitación Ragnarok había irrumpido y antes que dijera algo más, Ragnarok lo noqueó en un golpe fuerte en la cabeza. Ragnarok a través de su capucha que ocultaba su rostro vio con desprecio al héroe noqueado a sus pies, Ragnarok lo agarró del cuello de su camisa y lo empezó a arrastrar. Bajó unas escaleras al primer piso, sin importarle que el héroe se estaba golpeando a Azidum cada vez que baja un escalón, vio que había una bajada más directo a un sótano así que lo dejó caer sin ningún cuidado. Después se dirigió a la cocina agarrando una silla y fue directo al sótano. Miró que había varias cosas en el sótano perfectas para torturarlo, dio una sonrisa el peliverse por lo que ya estaba planeando hacerle el héroe, agarró una cuerda gruesa y cinta americana. Y con brusquedad sentó al héroe en la silla y lo amarró con la cuerda, le puso cinta americana en la boca, miró qué más tenía el héroe en su sótano mientras que él despertaba y encontró muchas cosas para torturarlo. 15 minutos después, ¡ay mi cabeza! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Azidum se estaba despertando con un dolor de cabeza por los múltiples golpes que sufrió al bajar las escaleras y al ser lanzado por ellas al sótano y con un ardor en su boca porque la cinta que tenía pegado fue arrancado bruscamente. Es mi sótano, pero la visión a Azidum era borrosa, pero pudo distinguir una silueta alumbrada por una luz. Cuando la visión del héroe se fue aclarando vio que era una persona y no era cualquier persona sino la perdición encarnada. Ragnarok estaba enfrente suya. Veo que has despertado, ¿fue lindo el sueño donde matabas a la madre de un inocente niño? Dijo Ragnarok a Azidum que abrió los ojos aterrado al verlo. No, tú no deberías estar aquí, no deberías estar enterado de lo que cometí tan pronto, a menos que estuvieras presente, había dicho totalmente aterrado a Azidum a Ragnarok que tenía una mirada seria.
Eres bueno deduciendo, héroe, qué pena que no usaste ese don para pensar lo que conllevaría el asesinato, había dicho Ragnarok a Azidun, que intentaba secretar ácido pero nada funcionaba. Mikirk, ¿qué le ocurrió a Mikirk?, dijo Azidun viendo la cuerda que lo tenía amordazado que no se derretía. Sigue ahí, tan solo que bloque tus glándulas sudoríparas con el bote de pegamento industrial que tenías, todavía puedes secretar ácido pero no hay ningún lado que pueda salir de tu cuerpo, ahora solo eres un indefenso y asqueroso insecto, había dicho Ragnarok mientras se acercaba a Azidun, que lo veía con miedo. Desearás nunca haber asesinado a aquella madre, sé que fue porque el esposo de ella causó la muerte de tu hijo pero nada justifica tu actuar, héroe. Ragnarok le metió un trapo en la boca a Azidun, y agarró una de las manos del héroe, y con las pinzas le empezó a quitar las uñas. Azidun se revolcaba por el dolor. Cuando le quitó todas las uñas, con fuerza empezó a romperle los dedos con la pinza. ¿Sientes eso? Ese dolor físico que sientes es equivalente a lo que habrá sentido el niño al ver a su madre muerta a sus pies, pero ¿crees que es suficiente?, había dicho Ragnarok, y vio como Azidun sentía con desesperación para que Ragnarok se detuviera. Mal, te mereces más por tus acciones. Ragnarok se acercó a la mesa de trabajo donde escogió algunas herramientas, encontró un martillo y clavos, los agarró y se acercó al héroe. Puso un clavo en la mano de Azidun y con fuerza le dio con el martillo al clavo, que se enteró en la mano del héroe. Agarró más y los empezó a clavar en la mano del héroe, lo hizo en la mano hasta el hombro del héroe. Cuando Azidun se retorcía más del dolor, Izuku le dio en la pierna a Azidun con el martillo, que se escuchó un hueso partiéndose. Vi que te divirtió mucho infligir dolor, ¿por qué ahora no te estás divirtiendo cuando te inflige dolor a ti?, había dicho Ragnarok de una forma muerta al héroe, que lo veía de una forma que imploraba que se detuviera. Oh no, todavía tenemos que ver cómo sufres, tenemos ver cómo pagas por tus pecados. Ragnarok agarró una cuchilla de sus bolsillos, para después agarrar la pierna sin dañar de Azidun, y le levantó el pantalón, puso el cuchillo en la pierna de Azidun, y con fuerza le arrancó la piel, escuchando los gritos ahogados del héroe y cómo se retorcía en su silla. Sabemos cómo te sientes, ya que lo hemos visto muchas veces, el dolor correr por tu ser, estás implorando que pare y que te deje vivir, dijo Ragnarok para mientras seguía desgarrando la piel del héroe. Nos gustaría seguir viendo tu sufrimiento, pero el show tiene que acabar por desgracia, no fue un placer, héroe. Ragnarok empuñó su hacha, con fuerza impactó contra las costillas del héroe, que se escuchó como se quebraban, y cuando sacó su hacha mucha sangre empezó a salir por el corte del hacha, luego en sus manos y pies que se desprendieron de su cuerpo, y por último un corte al cuello que causó que la cabeza se desprendieron del resto de cuerpo del héroe, que hizo que le salpicara sangre a Ragnarok, que se mantuvo serio. Él se acercó a la mesa de trabajo y vio su reflejo en espejo, su capucha se había levantado dejando ver su rostro, e Izuku solo le quedó admirando un poco su reflejo. Pero entró en razón rápido, bajando su capucha volviendo a ocultar su rostro. Ahora mismo no era tiempo de admirar su reflejo, debía escapar de ahí rápido. No dejó ninguna evidencia que él fue, y se fue corriendo hacia su casa en el bosque, en las rutas menos transitadas para que nadie lo vea. Pero por eso, algo que no tenía planeado ocurrió, ya que del techo cayó un héroe herido que se empezó a arrastrar hasta llegar a los pies de Ragnarok, que admiraba la escena en silencio. Por favor ayúdame, había pedido el héroe, pero alguien cayó del techo clavando una katana en su columna vertebral. Y la persona que había atravesado al columna vertebral al héroe no era nadie más que el asesino de héroes, Stein, el rival de Ragnarok según los medios de comunicación. Miren a quién tenemos aquí, el famoso justiciero Ragnarok, la perdición de los héroes, había dicho Stein, el asesino de héroes al ver a Ragnarok, la perdición de los héroes. Stein, el asesino de héroes, al fin que puedo ver tu cara, había dicho Ragnarok de brazos cruzados, sin importarle el héroe que estaba muriendo. ¿Y qué hace la perdición de los héroes, rondando en los callejones?, había preguntado Stein mientras quitaba su katana de la espalda del héroe agonizando. Yéndome de la escena del crimen que acabo de hacer en unas 3 manzanas de aquí, había respondido Ragnarok a la pregunta del asesino de héroes, que se acercó a él y empezó a ver más de cerca. ¡Qué decepción! Cuando escuchaba el título de Ragnarok, la perdición de los héroes, esperaba a alguien más intimidante, no un niñato, había dicho Stein, pero un hacha quedó a centímetros de su cuello.
Y yo cuando escuché el título Stein, el asesino de héroes, no me esperaba un Voldemort de cuarta, dijo Ragnarok muy serio, pero una katana también quedó a pocos centímetros de su cuello. Cuida tus palabras, chico, advirtió Stein por la falta de respeto que Ragnarok hizo hacia él. Entonces cuida las tuyas también, viejo, respondió a la advertencia de Stein, Ragnarok, haciendo que la tensión entre ellos incrementara. Stein le iba a cortar el cuello, pero la hacha de Ragnarok bloqueó el corte y haciendo chispas, pero causó lo esperado, que era alejar la katana de Stein de su cuello. Tienes buenos reflejos, había dicho Stein dando 2 cortes a la cabeza de Ragnarok, que él se agachó, pero Stein dio una patada en las piernas de Ragnarok, que fue obligado a saltar y en el aire dio un corte de hacha con su hacha, pero la katana de Stein bloqueó el corte, y ágil, lo que cuentan de ti en los bajos mundos se está cumpliendo. Es halagador que alguien de tu calibre vea mi fuerza, pero he de admitir que no eres nada débil aún cuando tu cuerpo dice todo lo contrario, había dicho Ragnarok dando 2 cortes que rompiendo la guardia de Stein, y aprovecho para taclear a Stein hasta chocar contra la pared para dar varios golpes en el estómago del justiciero, pero se alejó ya que un rodillazo impactó contra su cara, buen golpe, pero no lo suficiente. Saltando y dando un corte de media luna con su hacha que Stein bloqueó con su katana empezando a salpicar chispas. Ragnarok cayó al suelo y tuvo que dar 2 vueltas hacia atrás para esquivar 2 cortes. Tienes un buen manejo con esa hacha, chico, admito que eres algo bueno para pelear con armas blancas, admitió Stein recargando su katana en su hombro para mientras Ragnarok que se puso en pie. Gracias, tú también tienes un buen manejo de tu arma, es mucho mejor que tu ideal, había dicho Ragnarok, algo que hizo que Stein se enojara y se balance contra Ragnarok. Ragnarok bloqueó la estocada de Stein contra él y contraataca con un corte que cortó parcialmente desde el pectoral izquierdo de Stein a su hombro izquierdo, ya que Stein esquivó al último segundo, pero Stein dio otra estocada que Izuku esquivó pero cortó su mejilla. ¿Acaso nunca aprendiste, jamás subestimar a tu enemigo?, dijo Stein limpiando la sangre de su katana para mientras Izuku se limpió la sangre de su mejilla. ¿Y en qué momento dijo que te subestime? ¿Solo porque me diste un corte, crees que me vas a ganar? Ya que si es así, estás muy mal, asesino de héroes, había dicho Ragnarok girando su hacha alrededor de su mano antes de volverla a empuñar como se debe, ya que ni siquiera estoy peleando en serio. Stein y Ragnarok se pusieron en guardia para pelear, pero varias patrullas se detuvieron en la entrada del callejón. ¿Y ya vinieron estos a acabar la diversión? Bueno chico, creo que esto queda como un empate hasta que nos volvamos a encontrar, había dicho Stein enfundado su katana y empezó a trepar hasta llegar al tejado de uno de los 2 edificios. Esperaré ese momento con ganas, viejo, había dicho Izuku enfundado su hacha en su funda y empezó a trepar una pared para llegar al tejado de uno de los edificios. Yéndose del lado contrario del asesino de héroes, que por un momento se detuvo para ver cómo Ragnarok daba un gran dato perdiéndose por los tejados. El aura que él desprende es igual a ellos, no tardará mucho que las 3 puntas del orden, el clan de Rosa de Loto, el clan del Sol Naciente o algún santuario vayan a por él, espero que tenga mi revancha antes de eso, había dicho Stein para después seguir con su camino huyendo de los héroes y policías. Hogar de Acidum, justo después de que Ragnarok se hubiese ido y mucho antes que la policía llegara, varias personas en traje bajaron de autos negros, pero lo más inusual de ellos es que tenían mascarillas en forma de un pico de ave, o máscaras completas iguales a los que usaban los doctores de la peste negra. Y ellos se toparon con la escena grotesca en el sótano de Acidum, que era el cadáver mutilado sentado en la silla en medio de su sótano. Al parecer se nos adelantó alguien, dijo una persona viendo la macabra escena del crimen. Bien muchachos, busquen el suero proporcionado y cualquier cosa que nos vincule al cadáver, el jefe no quiere que lo asocien a él y mucho menos que descubran el suero. A la orden, Spronostasis-san, dijeron algunos subordinados retirándose por toda la casa buscando cosas que los asocie a ellos y el tal suero. ¿Has encontrado algo fuera de lo normal, Rutisu? ¿Algún rastro de ellos?, dijo con seriedad a una chica joven peli plata que oculta uno de sus ojos con su pelo y ella usaba una mascarilla semejante al pico de un petrel gigante.
Ella tenía sus manos alrededor de la cabeza de Aizidum pero sin tocarlo en ningún momento, mientras que su único ojo visible estaba cerrando, pero ante la pregunta ella los abrió dejando ver un ojo morado brillante que poco a poco fue cambiando a un ojo azul normal. Hay un rastro, pero no es perteneciente a ninguno de los que ya conocemos, es diferente, poderosa, como un fuego abrasador que quema todo a su paso. Estoy segura que es perteneciente al manto de llamas de aquellos que alguna vez pelearon contra uno de los líderes del ejército de las tres puntas del orden, es el manto que es la fusión entre el fuego eterno de Muspelheim y el fuego dorado del sol naciente, había dicho Rutisu a Cronostasis que si no tuviera la máscara verían su cara preocupada. ¿No le viste la cara? ¿O sabes si fue algo contra nosotros? Preguntó Cronostasis a Rutisu, que negó con su cabeza mientras se levantaba y se alejaba de la cabeza de Aizidum. Su cara estaba oculta atrás de una capucha, pero él no tenía nada que ver con nosotros, fue algo más personal con el héroe que con nosotros, creo que ni siquiera sabía que el héroe estaba asociado con nosotros, respondió Rutisu a Cronostasis, que suspiró aliviado. Cronostasis-sama, encontramos el suero, uno de los subordinados habló. Bien, hay que irnos, Rutisu, había dicho Cronostasis para empezar a subir las escaleras. Rutisu se quedó viendo a un espejo cerca de una mesa, recordando lo que vio a través de los ojos muertos de Aizidum. Ella había mentido, ya que pudo ver la cara del portador del manto de llamas, aunque no claramente, ya que el cerebro Aizidum en ese instante estaba muriendo, haciendo que la imagen que quedó marcada en sus recuerdos no fuese nítida, pero no le hizo falta, ya que esa cara se le quedó marcada a ella por un largo tiempo. ¿Continuará? Chapter 5. Una prueba de compañerismo. Nos situamos en la Academia Wa en la mañana siguiente del lunes, después de que la batalla entre Asesino de Héroes y la Perdición de los Héroes haya culminado. Un grupo de amigos estaban en camino a la Academia Wa, pero algo raro se notaba en el ambiente, y eso provenía del actuar lejano de uno de los integrantes que conformaban ese grupo de amigos. ¿No le pasa algo extraño a Ida?, le había preguntado una castaña a su amiga Peliverde en un susurro, mientras que las dos veían la cara aún más seria de su amigo, que caminaba enfrente suya, que tan solo les había dirigido solamente un hola. Sí, no sé qué le pasa, ha estado actuando extraño desde hace 2 días y no sabemos la razón de ello, había dicho Izumi a su amiga castaña, ya que ella también había visto ese aguar mucho antes que su amiga. ¡Ey, 4 ojos! Un cierto pelicenizo había llamado a Ida, que solo giró su cabeza a verlo sin quitar su mirada seria, aunque en sus pupilas se veían un poco de reproche por haberse dirigido a él con tal vulgaridad. «Animal, ¿qué haces?», preguntó furiosa Izumi por el actuar vulgar de Bakugou a Ida, pero Katsuki solo la ignoró, ya que tenía algo que decirle al 4 ojos de Ida. «¿Qué es lo que deseas, Bakugou?», preguntó Ida sin corregirlo por dirigirse con tal vulgaridad, al que hizo que sus amigas confirmaran que le pasaba algo, y algo muy malo. Ya que se veía que no tenía ganas de corregir a Katsuki. «Estás preocupando a Cara Redonda y a la Brócoli Tostado, ¿qué es lo que te tiene más estirado de lo normal?», había dicho Bakugou con sus palabras, diciendo que Ochako e Izumi se estaban preocupando por él, así que escupe ya la sopa de qué te ocurre, ante que te lo saque a veces de explosiones. «Katsuki, no deberías». Ochako intentaba calmar la situación que se había formado, pero Ida habló antes que ella pudiese decir alguna palabra. «No es de tu incumbencia, ni la de ustedes», dirigiéndose a Izumi. Ochako junto a Katsuki habló Ida, que la primera lo vio con una mirada entrecerrada y la otra solo agachó la mirada avergonzado, y Katsuki solo chistó: «Si tu vida no es lo suficientemente interesante, gasta tu tiempo en buscar la forma que lo sea y no en meterte en la vida de los demás». Katsuki, al escuchar eso por parte de Ida, se iba a lanzar sobre él, pero Izumi lo tacleó antes que hiciera eso, y él intentó liberarse para darle su lección al 4 ojos, para enseñarle su lugar y que jamás vuelva a decirle eso a él. «Animal, cálmate, animal», estaba diciendo Izumi mientras presionaba la cara y las manos de Katsuki contra el pavimento, mientras que este empezaba a rebuznar como un animal por el enojo que le dio las palabras de Ida contra él. «Suéltame, el 4 ojos tiene que aprender su lugar, no voy a aceptar que alguien inferior se dirija así a mí», había dicho Katsuki a Izumi mientras intentaba apartarla, pero los dos tenían la misma fuerza.
qué chiste, los veo después, dijo Ida siguiendo con su camino, dejando atrás a su grupo de amigos que intentaban calmar el ataque de rabia de su miembro explosivo. Ochako, haz lo tuyo, dio la orden Izuña Ochako al ver que su amigo explosivo no se iba a calmar por las buenas y además que se les estaba haciendo muy tarde para calmarlo a base de golpes. Ni se te ocurra, cara redonda, amenazó Katsuki a Ochako, pero ella solo le regaló una sonrisa tierna, antes de tocarlo con una palma de su mano, bájame. Ochako había usado su peculiaridad con Katsuki, que empezó a flotar, pero antes que se fuera Ochako lo sostuvo de su pie y lo fue arrastrando por lo liviano que era, además de mantener a raya a Katsuki, a ella le servía como entrenamiento de resistencia. ¿No nos metemos en problemas por usar mi peculiaridad sin licencia?, preguntó Ochako a Izumi, que ella vio a su alrededor. No veo a ningún policía o héroe presente, además les diremos que un perro rabioso escapó de la perrera y lo estamos llevando de vuelta, seguramente con eso nos dejen en paz los héroes, había bromeado Izumi a Ochako, que solo rió. Y su nombre es Izumi, la mayor perra rabiosa que existe, dijo Katsuki rodando sus ojos mientras cruzaba de brazos, ya que sabía que pelear contra la peculiaridad de Ochako era inútil sin usar la suya propia, que podría provocar daños. Que te jodan, fue la única respuesta de Izumi a Katsuki, que solo rió entre dientes. Y así continuó su camino a la academia, esquivando las zonas con multitud para no meterse en problemas, sin haberse topado con el peli azul de su amigo. Pero al llegar a las puertas de la UA, Ochako había dejado de usar su peculiaridad en él lo único que hizo como retribución contra la acción de Ochako, tan solo le desarregló el pelo y se fue caminando tranquilamente, dejando al par de amigas, que al ellas llegar a la entrada vieron una multitud de reporteros en la entrada. Vieron algunos de sus compañeros hablando con ellos, otros que los apartaban para entrar, algunos eran más exóticos en su forma de expresarse ante los reporteros y otros más energéticos. Una muestra de ello era su compañero Aoyama Yuga, que a cada rato hacía algunas poses ante las cámaras, y por su peculiaridad junto a algo de brillo que él siempre cargaba hacia ver que brillaba, mientras que en otro lado estaba su compañera rosada Asinomina, que era una batería sobrecargada llena de energía, que hablaba con gran entusiasmo con los reporteros. Pero las dos se fijaron como su amigo Ida intentaba hacerse paso por los reporteros apartándolo bruscamente, otra muestra que algo le pasaba, ya que él nunca reaccionaría así con la gente, y aunque fueran las ratas reporteras él tenía modales con todos, pero esta vez tener modales no les importaba. Incluso el animal de Bakugou no era tan brusco y a veces se detenía a contestar algunas preguntas. ¿Me quieren dejar pasar?, se escuchó a alguien gritar, y al ver quién era Izuku, que tenía una cara de pocos amigos por la multitud de reporteros que lo rodeaban haciéndole preguntas. ¿Qué piensas de tener a Olmig como tu profesor?, preguntó uno de los reporteros a Izuku, que solo dio un gemido de frustración por la insistencia de los reporteros. Una mierda, esa es mi opinión, Olmig no está hecho para dar clases para la siguiente generación de héroes, dio su respuesta simple a los reporteros. Ni se molesten con él ni siquiera está en curso heroico como yo, había dicho Katsuki haciendo que los reporteros giraran a verlo. Tampoco se molesten con él, tan solo es un niño mimado con delirios de grandeza, él solo hablará de sí mismo, diciendo lo grande que será y cómo superará a Olmig, ahora déjenme pasar o los mato. Dijo Izuku ya cansado, soltando algo de su aura atemorizante con su simple mirada, algo que hizo que los reporteros le dejaran pasar. Al ver el camino libre que el peli verde hizo entre la multitud de reporteros, algunos entraron siguiéndolo para no tener muchos problemas en ingresar a las instalaciones de la UA, sí que tiene carácter para controlar a las masas y tiene escrúpulos para decir eso ante todos esos reporteros, había dicho Ochako al ver lo que había hecho Izuku ante los reporteros. Sí, como sea, vamos, había dicho Izumi a Ochako, que no se esperó el siguiente comentario de su amiga, que la sacó de sus casillas. Sí que se parece a ti, había dicho Ochako, ya que los dos hermanos tenían la misma actitud ante sus ojos. ¿Qué? Claro que no. No me compares con él, somos muy diferentes, él solo se está haciendo el duro, había dicho Izumi ante la comparación de su amiga con su hermano. ¿Sabes qué? Hagamos algo, no quiero pasar entre toda esa multitud, ayúdame a pasar.
Ochako tocó a Izumi que empezó a flotar y ella la acompañó pasando el muro de UA y al ser ellas estudiantes la seguridad no se activó, así que al pasar esa turba de periodistas, ella pudieron comenzar su día estudiantil como Dios manda. Ey, tú, el de los lentes. Aizawa llamó a Ida que lo giró a verlo. Mi nombre Ida Tenya, Aizawa Sensei, había dicho Ida a Aizawa que solo alzó los hombros ante eso quitándole importancia. ¿Y eso qué? No has hecho nada para que me tome la molestia de recordar tu nombre. Sé que vienes de una gran escuela de genios, pero si no te interesa la clase porque te parece aburrida, lárgate de aquí ¿quieres? Había dicho Aizawa ya que había notado que su alumno había estado distraído toda la clase. Lo lamento, Aizawa Sensei, tan solo estaba distraído, había dicho Ida disculpándose por su falta de modales por no poner atención a la clase. Al menos yo no soy el único que está distraído, susurró un rubio que tenía un mechón negro como un rayo llamado Kaminari Denki a un pequeño enano que tenía bolas en la cabeza con el nombre de Mineta Mineru. ¿Has dicho algo, chispitas? Aizawa giró su vista penetrante al Kaminari que se puso nervioso al recibir toda la atención. No, Aizawa Sensei, había dicho Kaminari a su profesor que solo lo vio con los ojos entrecerrados, juzgándolo algo que le puso nervioso. Como sea, el profesor vio a sus alumnos y vio como varios estaban aburridos, algo que lo hizo suspirar de molestia. Al parecer les parece aburrido esto, bien. Pero luego cuando necesiten saber esto será tarde, ¿saben por qué? Nadie tenía el valor de decir nada por la cara molesta de su profesor, que se volvió más molesta ya que nadie le contestaba. ¿Por qué estarán muertos seguramente? Había dicho Aizawa a su clase que algunos debieron la mirada avergonzados, otros jadearon por el comentario de su maestro y otras solo se mantenían serios, pero está bien, ya que al parecer les aburre la parte teórica, por una vez pasemos a la parte práctica, a ver cómo se las apañan. ¿Qué planea hacer? Preguntó una chica de piel rosada igual que pelo que dos cuernos salían de su frente con el nombre así Mina. Déjame pensar, ya sé, había dicho Aizawa para después salir de la aula de clases, dejando solo a su clase que se mantuvieron unos segundos quietos hasta que suspiran. No ha pasado nada y ya temo, no quiero otra prueba como la del principio, había dicho Ochako a Izumi que solo chasqueó su lengua mientras rodaba sus ojos. Seguramente quiera darnos una lección, quiere hacernos ver que sin sus clases no sabremos actuar cuando sea el momento real de situaciones peligrosas, dio su opinión Izumi a Ochako mientras se estiraba en su asiento tronando todas sus articulaciones. Es fácil, golpea a los malos, que no te maten, y verte genial en todo momento, había dicho Bakugou para después recibir un coscorrón, deja de golpearme, perra. Cuando dejes de decir estupideces y puedas mantener tu boca de perra rabiosa bajo control. ¿Qué hay de los civiles, idiota? ¿La infraestructura? ¿Los daños colaterales que podrías generar? No sirve de nada detener al villano si causas más destrucción que el mismo villano, había dicho Izumi decepcionada a Bakugou que solo rodó sus ojos molesto pero sabía que la perra vegana tenía razón. Tienes buenos puntos, había dicho una chica pelinegra a Izumi, ella era Yoyorozu Momo, perdona por no presentarme como es debido, Yaoyorozu Momo. Midoriya Izumi, un gusto, y con lo que sé, tú eres uno de los estudiantes que ingresó por recomendación, había dicho Izumi a Yaoyorozu ya que ella no la había visto en las inscripciones para poder entrar a la UA. Ja, tiene que ser una inútil para que su única manera de ingresar junto a los verdaderos héroes es por una estúpida recomendación, se mozó Katsuki algo que hizo Hima en frustración. Animal, ¿quieres callarte por 5 minutos? Había dicho Izumi a Katsuki ya cansada de los comentarios del animal de su amigo hacia sus nuevos compañeros. No, tranquila, tiene razón. Había dicho Yaoyorozu un poco desanimada pero luego sonrió, pero mi meta es mostrarle que soy digna de estar aquí. No tienes que probarle nada a nadie, y más a este idiota, había dicho Izumi a Yaoyorozu que una sonrisa se forjó en su rostro. Pero antes que ellos pudiesen seguir hablando su profesor había entrado mientras veía a todos sus alumnos con esa cara molesta y con cansada, tan solo les dijo que los quería ver en el campo Gamma. Y así fue, en menos 10 minutos estaban en el campo Gamma, pero no solo ellos estaban sino que también estaba la clase 1B.
Pero una sorpresa fue que también estaba la clase 1C, clase donde estaba un cierto peli verde que tan solo bufó de la molestia. Había tenido clases normales hasta que el profesor de 1A de curso heroico vino y le preguntó a Present Mic si quería participar en una de sus clases junto a la clase 1B de curso heroico. Segundos después su clase explotó de emoción por participar en una clase con 1A y B, se nota que son alumnos de Present Mic por lo ruidosos que son a veces, había dicho Izuku refiriéndose a sus compañeros mientras veía a todos con cierto desinterés. Ni que lo digas, creo que la peculiaridad de nuestro sensei es pegadiza, dijo Shinso que se encontraba al lado de Izuku que asintió desacuerdo con el peli morado. Izuku vio a todos los presentes, y lo único que veía eran adolescentes ineptos en muchos aspectos de la palabra, pero volvió a sentir esa sensación rara de sentirse observado, y eso ya lo empezaba a molestar, ya que no sabía de dónde venía su espía. Intentó ver quién lo estaba viendo, pero no había nadie, todos estaban sumidos en sus mundos hablando con sus compañeros, así que se rindió su búsqueda ya que la persona que lo observaba dejó de hacerlo cuando los profesores empezaron a hablar. Un gusto, soy Shota Aizawa y él es Black King, habló el profesor de la clase A mientras se presentaba al profesor de la clase B. La clase de hoy serán combates, los del curso general también participarán ya que la mayoría aspiran a ser héroes y esperamos que el próximo año puedan ser transferidos o tomar su clase como la tercer clase de héroes con el entrenamiento adecuado. Ante esas palabras muchos alumnos de generales se emocionaron ya que los estaban tomando en cuenta, algo que hizo que Izuku los viese como patéticos. Pero antes que siguieran con las explicaciones escuchó el cántico de presentación de cierta persona, algo que lo hizo quejarse. Todo está bien, porque yo estoy aquí, había aparecido Olmiga con su eterna sonrisa en su cara, algo que hizo que todos los alumnos se emocionaran al ver al símbolo de la paz. Buen día, clase de curso heroico y clase de curso general, ¿están preparados para la prueba? Con eso hizo que muchos exclamaron afirmaciones ante la pregunta del símbolo de la paz, pero para un puñado de gente les parecía molesto tanto ruido por una simple pregunta. Ya, Olmig, deja de ser tan estruendoso, que ni siquiera le hemos explicado cómo va a ir la clase de hoy, había dicho molesto a Aizawa por la actitud estruendosa de Olmig, y lo que generaba en los alumnos. Pido perdón por ello, Aizawa, prosigue con tu explicación, había dicho el símbolo de la paz a Aizawa que asintió cansada para ver a todos los alumnos. Bien, las batallas serán 2 vs 2, los equipos serán totalmente randoms, antes que siguiera hablando una chica de pelo anaranjado alzó su mano, algo que hizo que soltara un quejido cansado a Aizawa por la interrupción. ¿Qué, zanahoria? ¿No sería mejor separarnos en equipo con una persona que nos complemente? Así podemos dar nuestro 100%, había preguntado aquella chica a Aizawa. Black, ¿quieres explicarle a tu alumna? Había dicho Aizawa girando a ver a Black, que asintió y se aclaró la garganta. La razón de esto, es que muchas veces no podrás hacer equipo con compañeros que se complementen a tu peculiaridad, esto es para que se adapten a hacer equipo con personas que sus peculiaridades no pueden apoyarse una a la otra, había explicado Vlad haciendo que su alumna se sintiera satisfecha con esa respuesta. Bien, persiguiendo, uno de la equipo serán héroes y los otros villanos, el equipo de los villanos tiene que proteger una bomba por 25 minutos de los héroes, y los héroes tienen que someter o desactivar la bomba antes de ese tiempo con el menor daño colateral posible, entre más daños hagan peor será su calificación, y si a alguno de ustedes se les ocurre derribar el edificio será expulsado, había dicho Aizawa terminando su explicación junto a amenazar a todos al final, ya que años anteriores alumnos genios pensaron que era buena idea de tirar del edificio para abajo de una. Algo más que les tengo que decir, que los diferentes pisos del edificio son diferentes entre ellos, algunos son pasillos estrechos, otros un piso de oficinas comercial, algunos ni siquiera tiene paredes, usen su entorno como ventaja. Con esto dicho, Mick comienza a seleccionar los equipos. Y Present Mick hizo lo indicado, haciendo que en una pantalla empezara a girar una ruleta donde estaban las imágenes de todos los presentes. Poco a poco se fueron haciendo los equipos. Y así empezaron las prácticas de batallas por equipos, que ahora era turno del equipo Bakugou Katsuki con Uraraka Ochako como héroes vs Midoriya y Izumi con Irida Tenbya como villanos. La batalla iba realizando mientras todos los veían.
Cada uno de los equipos fue a su lugar, esperando indicaciones que la prueba ya había comenzado. Bien, Ida, hay que pensar en un plan previo. Ochako, puedo flotar, así que hay que estar alertas de una posible emboscada desde el tejado, había dicho Izumi a Ida, pero vio cómo este seguía en su mundo. Ida, ¿has escuchado una palabra de lo que dije? Sí, lo que digas, había dicho Ida de forma cortante y vulgar mientras se iba de la habitación de la bomba, algo que hizo que Izumi insultara a los cuatro vientos. Puta mierda, bien, gracias por apoyarme, idiota, había dicho molesta Izumi para después ella también salir de la habitación de la bomba. Habían tenido un comienzo mal o aún cuando ni siquiera han dado la indicación que ya podían comenzar, y en la base del edificio se encontraba el equipo de los héroes esperando indicaciones mientras hacían un plan. Bien, cara redonda, te diría que flotes al tejado y desde ahí les vayas a sus espaldas, pero seguramente se esperan eso, había dicho Katsuki viendo la cima del edificio, sabiendo que alguno de aquellos dos pudo pensar que podían usar ese método. Entonces, ¿qué planeas? Le pregunto a Katsuki, que solo chasqueó la lengua para verla. Rodea el edificio, flota hasta la mitad, rompe alguna venta y desde empieza a andar. Si ves a la brócoli en llamas, escapa de ella. Tu peculiaridad no servirá mucho a menos que te acerque a ella, que es casi imposible. Intentaré ir contra ella, mis explosiones son lo suficientemente potentes para desviar su fuego, y darle una paliza para darte tiempo. Es nuestro mayor enemigo por su cadencia de fuego, había dicho Katsuki a Ochako, que entendió la explicación de Katsuki de lo que ella tenía que hacer. ¿Qué hay de Ida? Le pregunto acerca del corredor a Katsuki, que pensó en algo. Tu peculiaridad puede ser perfecta contra él, si te lo cruzas ponle los mayores obstáculos en su camino para entorpecer su correr, y si ves la oportunidad tocarlo, no es un problema si no puede moverse. ¿Tienes algún arma contigo? Preguntó Katsuki a Ochako, que ella negó con su cabeza, algo que hizo chistar a Katsuki de molestia. ¿Por qué no tienes un arma? Yo no creí que fuera necesaria, había dicho Ochako avergonzada a Katsuki, que solo se cruzó de brazos. Luego preguntan por qué les digo extras, cara redonda, tu peculiaridad es defensiva y de apoyo, no es ofensiva. Cuando acabe la prueba consigue algo con que defenderte a corta y larga distancia, había dicho Katsuki mientras caminaba a un tubo de drenaje del edificio y lo arrancó para después ofrecérselo a Ochako. Toma, así le puedes romper una pierna al cuatro ojos cuando lo veas. Mientras en la sala de control, donde estaban los estudiantes y los alumnos viendo eso, algunos opinaron acerca de lo que estaba haciendo, ya que les habían dado unos minutos de preparación. Tiene sentido, había dicho un peli morado al lado de un peli verde que veía todo esto con cierto desinterés. Sí, al menos ahora usa la cabeza, y no es animal que explota todo a su paso, había dicho Izuku al ver lo que había dicho y hecho Katsuki. Tiene buena deducción tu alumno, Aizawa, había dicho Vlad a Aizawa acerca del plan que había hecho. Sí, pero a ver cómo lleva a cabo el plan y los posibles cambios repentinos que tendrá que hacer a conforme la marcha. Comenzamos esto, había dicho Aizawa para después activar una alarma dentro del campo para darles la señal que ya había comenzado la prueba. Así que en el campo el equipo de los héroes se adentraron al edificio. Ochako empezó a rodear el edificio para después empezar a flotar y Katsuki se adentró desde la entrada principal. Mientras que en el equipo de los villanos Izumi, al escuchar la señal, se preparó. Ida, ¿me escuchas? Habló por un intercomunicador en su oreja Izumi y solo recibió un sí como respuesta. Estate atento, ve a los pisos superiores, Ochako puede estar por ahí, no subas tanto, mantente a 3 pisos encima de la bomba. Bien, fue la única respuesta que recibió antes de cortar comunicación. Izumi siguió caminando sigilosamente por los pasillos de un piso intermedio, 2 pisos abajo de donde estaba la bomba, hasta que escuchó cristal romperse, algo que la alertó y fue lo más rápido, intentando hacer el menor ruido posible. Al girar en una esquina lo único que vio fue una cabellera café. Ida, cambio de planes, Ochako no ha ingresado por la azotea, ha ingresado por una ventana por los pisos intermedios, 2 pisos abajo de la bomba, había dicho Izumi por intercomunicador para después seguir a donde se fue Ochako. Ella escuchó los pasos hasta que de un momento a otro se habían esfumado, dejándola en un silencio que era solamente rotos por el sonar de sus pasos. Veo que vas por el sigilo y no el enfrentamiento directo,
Chica lista, admitió en sus pensamientos Izumi, ya que ella perfectamente podría acabar a Ochako en una batalla 1 a 1. Ella giró por el pasillo donde se acabaron los pasos y lo único que había ahí era un corredor limpio, pero a la mitad había un elevador. Con cuidado fue ahí, pero vio que el elevador estaba vacío. Ya que no servían, no había luz en el edificio. ¡Auch! Ella escuchó un quejido y alzó su vista y entendió a dónde había ido Ochako. Ida, ella está subiendo por donde sube el elevador, voy a intentar. Antes que ella pudiese decir nada tuvo que esquivar un golpe que por poco impacta en su cara. Cambio de planes, Katsuki está conmigo. Y era cierto, Katsuki estaba con ella, que rápidamente intentó impactarle un puñetazo en su estómago, pero ella agarró el puño de Katsuki con este en sus manos, le hizo una llave tumbando a Katsuki al suelo y quedando ella encima de él con la mano de este entre sus piernas, que una estaba en la cara de este y el otro en su costado de su tórax. Y comenzó la acción, había dicho un chico de pelo rubio con una sonrisa arrogante conocido como Mono Maneito en la sala de control, viendo una de las pantallas de las cámaras por todo el edificio de prueba. Eso fue una llave muy limpia, fue súper genial, había dicho un pelirrojo que tenía los pelos en punto y tenía una sonrisa parecida a las pirañas. Katsuki, al ver que estaba aprisionado, tuvo una idea rápida y con su mano limpia hizo una explosión al suelo, haciendo que él y Izumi salieran disparados a un costado, y por ese movimiento ella lo soltó de la llave. Los dos cayeron al suelo. Eso dolió, perra vegana, había dicho Katsuki levantándose de un salto al igual que Izumi, que le vio molesta. Mi intención era romperte ese brazo, animal, había dicho Izumi para después encender sus manos. Murus Ardens. Katsuki, al escuchar eso, rápidamente giró por una esquina del pasillo, pegó su espalda a la pared. Momentos después un muro de fuego se creó hasta chocar contra una pared, e instantes después las llamas se extinguieron. Buena esa, brócoli tostado, había dicho Bakugou, que sonrió mientras salía de su escondite con su palma alzada, pero es mi turno, Shine. Izumi no tuvo más tiempo que para poner sus manos enfrente en cruz para cubrirse de la explosión que había generado Katsuki, que fue algo fuerte ya que la había mandado hacia atrás hasta chocar contra la pared. En la sala de control dieron algunos jadeos ante eso. Eso fue un ataque a casi quemarropa, ¿estará bien?, preguntó una chica de pelo anaranjado y ojos de color verde aqua conocida como Itsuka Kendo. Shoujo Midori ya se encuentra bien. Olmig se comunicó por un micrófono al intercomunicador que Izumi tenía, ya que quería saber el estado de su alumna después de ese ataque. Hijo de puta, esa fue una buena explosión, se escuchó decir por el intercomunicador por parte de Izumi. Me encuentro en perfecto estado, sensei. Fue la respuesta de Izumi para después seguir en la pelea. Le había dolido la explosión, pero por lo menos quemaduras no le había dejado, ya que su cuerpo era resistente a altas temperaturas. Ella alzó su mano y rayos verdes salieron de este para momentos después dar un golpe con uno de sus dedos, que había generado una onda de aire que había despejado todo el humo de la explosión, dejando a la vista a su contrincante, que la estaba viendo con una sonrisa arrogante. Me toca a mí, había dicho Izumi mientras rayos la empezaron a rodear, algo que hizo que la sonrisa de Katsuki fuese cambiado por una expresión confundida. ¿Qué cara? No pudo terminar su oración ya que tuvo que girar por el suelo, ya que una bola de fuego iba a impactar donde estaba. Y tuvo que seguir esquivando de bolas de fuego que lanzaba Izumi mientras se iba acercando a él, hasta que cuando estuvo lo suficientemente cerca de Katsuki, ella le dio un puñetazo en la cara a este, que lo dejó tendido en el suelo. Todos en la sala de control esperaron expectantes si ese golpe fue lo suficiente para dejar fuera de combate a Katsuki, pero no fue así, ya que el pelicenizo se levantó del suelo dándole un golpe ascendente en la cara de Izumi, que retrocedió mientras se quejaba del dolor. Katsuki solo tronó su mandíbula. Ese golpe fue fuerte, más fuerte de lo habitual, y sabía que había provocado ese incremento de potencia en los golpes de Izumi y eran esos rayos extraños. Qué raro, yo juraría que tu peculiaridad era ígnea, entonces ¿cómo es que puedes usar ahora rayos? ¿Qué clase de trucos estás usando esta vez?, había dicho furioso Katsuki, ya que su contrincante que conocía de años se había sacado un nuevo truco de las mangas. ¿Te gusta mi segunda peculiaridad?
La desperté 2 meses antes que el examen de ingreso comenzara, había dicho Izumi limpiándose algo de sangre de su boca por el golpe que Katsuki había impactado contra ella. En la sala de control era visible que muchos estaban impresionados ante esa información. ¿Es una doble peculiar? Es impresionante por lo menos, había dicho Yaoyorozu ante la información de su compañera peli verde. Impresionante. Es super cool. Las personas doblemente peculiar son extremadamente raras aún en nuestros tiempos, había dicho aquel pelirrojo con dientes de piraña súper emocionado por la condición de su compañera. Interesante, Aizawa, tienes a una doble peculiar como alumna, con lo que tengo informado las personas que han nacido con una doble mutación son entre 1 de 500,000 nacimientos, había dicho Vlad impresionado ya que él solo había visto a 7 personas con una peculiaridad doble. Está condenada, todos giraron su vista ante quien había dicho eso y esas palabras provino de un peli verde que estaba aburrido viendo aquella pelea. ¿A qué te refieres? Pregunto ha sido aquel peli verde que solo bufó antes de explicar. Las personas doblemente peculiar están condenadas a morir a una corta edad, ya que la tensión que ejerce una peculiaridad poderosa al cuerpo tanto mental como físicamente es abrumadora, ahora 2 peculiaridad hace que esa tensión incremente a tal punto que el desgaste del cuerpo es más que lo que normalmente puede curarse, había dicho Izuku acerca del defecto de tener más de una peculiaridad, en otras palabras, su cuerpo se está degradando hasta que en algún momento entre los 25 a 30 años sufre en colapso absoluto en todo su cuerpo, muriendo. ¿No hay nada que se pueda hacer con eso? Preguntó un bicolor llamado Todoroki Shoto a Izuku. Hay 2 formas en que eso no pase, 1. Que las peculiaridades sean compatibles a su totalidad o 2. Tenga un superfactor curativo celular, si ninguno de los 2 es el caso, no hay nada que hacer, esa segunda peculiaridad la condenó a morir a una corta edad por un desgaste en su cuerpo, había dicho Izuku los 2 casos normales para que el desgaste celular no pase, ya que la otra que es en su caso es un cuerpo reforzado para aguantar mucho daño. Shonen, si haces eso podrías matarla. Todos giraron a ver a Olmig, que había por el intercomunicador mientras veía las cámaras de la prueba. Ya que mientras que los alumnos hablaban, la pelea no se había detenido y más bien había escalado rápidamente de intensidad, ahora mismo Katsuki tenía sus manos extendidas hacia Izumi mientras que los extraños guantes que él usaba en forma de granadas salió el seguro volando. La conozco lo suficientemente bien. Sé que ella no morirá por este ataque. Había dicho Katsuki para que al instante una explosión que incluso a él lo mandó hacia atrás. Todo el sector de las cámaras de ese lado del edificio se habían desprendido, se habían movido dejando sin una buena visión, o la visión era tapada por el humo que había generado esa explosión. En gran parte de los pisos intermedios y superiores se estremeció un poco la estructura. Rápidamente a los profesores les había llegado una señal por unos drones que volaban alrededor del edificio, y esa señal era Izumi que estaba colgando del borde del edificio de una pared que se volvió escombros. Ella con esfuerzo volvió a subir a una zona más estable en el interior del edificio, ella se recostó en el suelo con una respiración pesada y agitada, mientras que varias quemaduras estaban presentes en sus manos y cara, y su traje que ella usaba había sufrido daños. Midoriya, ¿estás bien? ¿Cómo se encuentra tu estado? Se escuchó por el intercomunicador de Izumi que se lo sacó ya que escuchaba un zumbido molesto. Eso fue un ataque a traición, se quejó Izumi mientras intentaba levantarse del suelo aunque sentía todo su cuerpo adolorido, pude haber muerto. Pero no lo hiciste, sé perfectamente que ese ataque aunque fuera a matar no hubiese logrado eso, aunque hizo su cometido que es dejarte fuera de combate, había dicho Katsuki a Izumi que solo sonrió adolorida. Tuve que haberte roto ese brazo, dijo Izumi con algo de burla cruel a Katsuki que solo rió, pero todavía no, puedo seguir. ¿Cómo lo harás? Preguntó Katsuki a Izumi que solo le guiñó el ojo a algo que lo desconcertó. Pero segundos después sintió un golpe en su nuca que lo había mandado a estrellarse contra la pared, que lo dejó aturdido intentando recobrar el sentido de la orientación. Eso me dolió, se quejó Katsuki mientras su vista dejaba de ser borrosa y empezaba a aclararse. Posó su vista donde supuestamente debería estar Izumi rendida en el suelo pero ya no había nadie, había desaparecido como arte de magia.
Y sabía quién fue, un chico de lentes que lo había insultado en la mañana con la capacidad de correr a altas velocidades. Escuché una explosión, ¿te encuentras bien? Katsuki escuchó por su intercomunicador mientras que se tocó su 100, donde fue impactado ese golpe que le había hecho sangrar. Estoy bien, cara redonda, pero el cuatro ojos se llevó a la brócoli tostada a alguna parte del edificio, estate atento, ellos dos juntos podrían ponerte en aprietos y no quiero salvarte el trasero, había dicho Katsuki a su compañera mientras se encaminaba a donde intuía por donde había corrido Ida con su compañera. Y así fue, y Ida había parecido al no escuchar ninguna respuesta por parte de su compañera, corriendo lo más rápido posible por el edificio hasta llegar a donde estaban aquellos dos, y lo primero que había hecho fue darle una patada a Katsuki con el impulso que pudo obtener en la corta distancia al girar por la esquina. Él llevaba en brazos a Izumi hasta que llegó a un lugar que creyó seguro cerca de la bomba, dejando en el suelo a Izumi usando como cobertura unos cajones de oficina. ¿Te encuentras bien? ¿Puedes continuar? Preguntó Ida hincado al lado de Izumi que estaba recostada apoyando su espalda contra los cajones de oficina. Él vio las quemaduras que había sufrido Izumi y su traje destrozado y chamuscado por la explosión que había sufrido. Él acercó su mano a su oreja donde tenía el intercomunicador para hablar con los profesores que detuvieran esto, que se rendían al humo y a no poder seguir, pero Izumi en un rápido movimiento le agarró la muñeca. Estoy bien, solo son unas pequeñas quemaduras, puedo continuar, como si jamás me hubiese hecho daño yo misma quemándome, había dicho Izumi para después soltar la muñeca de Ida que se la sobó ya que ella no había medido su fuerza. Bien, Uraraka-san, la última vez que la vi estaba un piso abajo, seguramente ya se habrá juntado con su compañero y estarán ahora mismo en el piso de la bomba, había dicho Ida a Izumi poniéndole al tanto de lo que había pasado con el otro enemigo de la prueba. Hicieron una buena táctica de combate ellos dos. Pero Izumi le agarró del cuello de su armadura corporal acercándole a ella. No, ellos no hicieron una buena táctica, sino que nosotros no pudimos realizar uno, ya que Don Perfecto está en sus días, ignorando a su compañera. Yo pido disculpas por ello, pero me puedes soltar, había pedido Ida a Izumi que lo soltó. No sé qué mierdas te tiene tan distraído, Ida, pero nos está jodiendo mucho, así que salte por un momento de tu mente y tus problemas y presta atención a la realidad, había dicho Izumi mientras que se levantaba adolorida del suelo. ¿Qué plan tienes? Preguntó Ida para momentos después recibir una cachetada por parte de Izumi. ¿Eso por qué fue, Midoriya? ¿Tenías una mosca en la cara? Fue su única respuesta de la peli verde para después ponerse a planear un plan. Escucha, Ochako es el menor de nuestros problemas, o al menos para mí, de nada le sirve su peculiaridad contra mí, ya que pudo atacarla a distancia y en un espacio tan cerrado y sin casi coberturas fiables, es casi seguro que puedo neutralizarla. ¿Pero qué hay de Bakugou? Preguntó Ida a Izumi que chasqueó la lengua. A eso voy, la perra explosiva es nuestro mayor problema, ya que a él los espacios cerrados también le dan ventaja por el radio de sus explosiones. Si fuese en un campo más abierto podrías distraerlo y dañarlo en diferentes ángulos Ella se quedó callada ya que se le había prendido un foco. ¿Recuerdas lo que dije a Izawa-sensei? No, fue la única respuesta de Ida por estar tan sumidos en su mundo, algo que hizo gemir de frustración a Izumi, pero continuó con su explicación. Aizawa-sensei nos había dicho que cada piso era diferente a otro, pero dijo que uno no tenía paredes. ¿En qué piso podría haber una zona sin paredes sin que el edificio se venga abajo por el peso? Preguntó Izumi a Ida, que alzó su vista, haciendo entender a ella que comprendió donde solo podía haber un piso así y eso era en los pisos superiores. Bien, vamos a la bomba. Después de ellos los dos se echaron a correr a la habitación de la bomba. Y en la sala de control los profesores estaban curiosos por lo que sus alumnos estaban a punto de hacer, vieron el tiempo que les quedaban, ya habían pasado 15 minutos, le faltan 10. ¿Qué es lo que intentan hacer tus alumnos, Shota? Preguntó Present Mika a Izawa, que él alzó sus hombros en que ni siquiera él sabía que estaban planeando hacer sus alumnos. Dijeron algo del piso sin nada en el último piso, pero ¿en qué les sirve? No pueden dejar la bomba desprotegida ya que si no perderán.
¿Por qué no dejarán desprotegida la bomba? Un peli verde habló haciendo que los profesores girarán a verlo, tal vez por ser gemelos o tal vez por su inteligencia. Él ya sabía que estaba planificando Izumi, ellos no planeando dejar la bomba ahí e irse, sino que planean llevársela consigo. ¿Cómo se llevarán la bomba? ¿Por las escaleras? Ya que el elevador no sirve, había preguntado Kaminari a Izuku, que suspiró ya que, al parecer, tenía que explicarlo todo. Nunca insinué eso, será de la forma más rápida posible, rompiendo el techo y cargarla hasta arriba. Necesitas gran fuerza para ello, había dicho Izuku, y dicho y hecho. Ya que por los altavoces se escuchó como un derrumbe, y cuando vieron las cámaras, Izumi había partido los techos hasta los pisos superiores en un golpe que había puesto algunos de sus dedos morados en señal de rompimiento. Pero no destruir el edificio está penalizado. Preguntó Kendo, ya que habían dicho que les bajarían puntos si destrozaban el edificio. ¿Eso solo aplica con los héroes, o no escuchaste bien a Aizawa? Había respondido Shinzo, que se encontraba al lado de Izuku, que dio una sonrisa ya que por lo menos había alguien que había puesto la suficiente atención al detalle de la explicación. Izumi, al hacer algunos huecos en los techos con un ataque con aire comprimido con el One for All que le habían costado algunos dedos, cargó la bomba y usó en One for All en sus piernas para luego dar un salto llegando con éxito al piso que querían, el piso vacío. Dejó la bomba en una esquina y empezó a esperar que Ida suba las escaleras, y gracias a su peculiaridad no tardó mucho. Mientras con el equipo de los héroes, ellos se habían juntado y empezaron a ir a donde supuestamente estaba la bomba en alerta, ya que no sabían dónde estaban sus contrincantes. Están en el último piso, daos prisa antes que se les acabe el tiempo, se escuchó por el intercomunicador del equipo de héroes, que se extrañaron por ello, ya que no eran las voces de alguno de sus profesores. ¿Le creemos?, preguntó Ochako a Bakugou, que fue a abrir una ventana y se asomó por ella. Te veo arriba, había dicho Bakugou para después saltar por la ventana abierta, algo que alertó a muchos, incluida su compañera, que fue a la ventana, pero antes que ella se asomara escuchó una explosión y después a su compañero elevarse. Dios, casi me da un infarto, había dicho Ochako, ya que creía que su compañero se había matado, pero menos mal no fue así y tan solo puso una de las leyes de la física para elevarse más rápido hasta los pisos superiores gracias a sus explosiones. Ella después de eso también salió por la misma ventana y empezó a elevarse de una forma más lenta gracias a su peculiaridad. Y mientras que en una oficina que estaba a oscuras, solo iluminada por varias pantallas, donde había un ser de pelaje blanco con una gran sonrisa mientras tenía una taza en sus manos. Bakugou no tardó en elevarse y que su impulso fuera disminuyendo hasta que volvió a empezar a caer, pero antes de ir a su muerte se agarró por una sobresaliente del edificio y empezó a escalar por ella hasta que abrió una ventana del penúltimo piso, volviendo al seguro y resistente suelo. Este vio arriba suyo antes de extender sus manos y ocasionar otra explosión que destruyó parte del techo. Ya había hecho una entrada inesperada, así que rápidamente hizo una explosión más leve a sus pies para elevarse y entrar por el hueco que había hecho, y cuando subió al último piso ahí los vio, el equipo de villanos custodiando la bomba. Creí que tardarías más, había dicho Izumi a Katsuki, que solo le dio una sonrisa arrogante. Entonces creo que me has subestimado, lo pagarás caro por ello, y con esas palabras se puso en guardia, tan solo debía tocar la bomba y game over para los villanos. Yo no te subestime, ya que si lo hubiese hecho, no hubiese seleccionado un entorno que esté a nuestro favor, y con esas palabras Katsuki recibió una patada frontal que impactó directo en su rostro por parte de Ida. Y Idami le dejó tiempo para que el pelicenizo se recupere, ya que le dio un derechazo justo en su mejilla para después dar un rodillazo en el estómago de este antes de apartarse, ya que una bola de fuego impactará directo contra Katsuki mandándolo hasta el otro lado del piso. Katsuki cayó de rodillas mientras un hilo de sangre salió por su boca, habían varias quemaduras en su piel, pero esto hizo que solo sonriera. ¿Por qué está sonriendo?, preguntó Ida, confundido por qué su compañero sonreía cuando estaba en clara desventaja. Le falta un tornillo, esa es la razón, había dicho Izumi a Ida mientras activaba el One for All y mandaba una bala de aire comprimido. No me van a derrotar, par de extras, expresó con furia y ánimo Katsuki antes de hacer una explosión a su lado, haciendo que se aleje de la dirección de la bala de aire comprimido.
Katsuki se puso de pie con el impulso de su explosión y cubrió una patada de Ida que corrió hacia él en el instante que hizo su explosión. Eso te sirve una vez, dos ya no, había dicho Katsuki para después dar una explosión a la dirección de Ida que se quitó de la trayectoria de la explosión lo más que pudo quemándose un poco. Yo solo era una distracción, había dicho Ida antes de correr en otra dirección, algo que dejó desconcertado a Katsuki que antes que reaccionara Izumi usando su fuego como propulsores, había llegado a su lado y con 5% del One for All impacto un puñetazo limpio en el rostro del peli cenizó. Que fue lo suficientemente fuerte para mandarlo a volar a una dirección donde estaba Ida esperándolo y si no hacía nada iban a comenzar un juego de ping pong con él como pelota. Justo antes de que Ida impactara una patada para mandarlo lejos algo impactó contra él, una piedra o más bien un escombro de los agujeros que habían hecho para subir ahí y quien había arrojado ese escombro había sido la compañera de Katsuki, Ochako que con la tubería que le había dado Katsuki y usando su peculiaridad en el trozo de escombro golpeó el escombro con la suficientemente fuerza para desorientar a Ida. Algo que aprovechó un peli cenizo que al estar cerca del velocista hizo una explosión a quemarropa justo en su rostro, pero no terminó ahí ya que tenía algo pendiente con el velocista desde la mañana así que, tomando impulso con sus explosiones a sus espaldas, chocó contra el velocista tirándole al suelo. Esto me lo ibas a pagar 4 ojos de mierda, había dicho Katsuki impactado un puñetazo en el rostro de Ida acompañado con una explosión para que otro igual impactara instantes después y hubiese comenzado una serie de golpes y explosiones contra Ida pero Ochako lo derribó quitándole encima de Ida, ¿ahora qué te ocurre, cara redonda? Pero su respuesta fue respondido al instante ya que una bola de fuego chocó contra la pared justo en la trayectoria donde él estaba por parte de Izumi. El equipo de héroes se pararon y se pusieron el guardia al igual que Ida que fue al lado de su compañera. Bien, ahora esto es un 2 vs 2, más justo, había dicho Izumi mientras encendía su manto de llamas. Les hubiese pateado el trasero a ustedes dos yo solo ya que solo son un par de extras, había dicho Katsuki a Izumi listo para hacer una explosión para tomar impulso contra el equipo de villanos. Hay que enfocarnos en uno primero pero ¿en quién? Había dicho Ochako a su compañero esperando que sus contrincantes hagan algún movimiento para decidir a quién atacar primero. A mi señal, romperé la pared atrás nuestro e intenta usar tu peculiaridad con el máximo de escombros posibles, le susurró Katsuki a su compañera que asintió. Y como dijo hizo su explosión rompiendo la pared a sus espaldas e impulsándose hacia el frente yendo de boca contra el equipo de villanos, y Ida corrió flanqueando su lado derecho para atacarlo en el costado mientras Izumi tiraba su bola de fuego contra él, pero algo que no se esperaban fue que Katsuki posara sus manos al frente y diera una explosión que lo mandó hacia atrás y de paso desvió la trayectoria de la bola de fuego de Izumi. Ochako había hecho lo pedido haciendo flotar varios pedazos de escombros justo a tiempo cuando Katsuki volvió hacia ella poniéndose atrás de los escombros y este sonrió de una forma perversa. Coman piedra par de extras. Y usó sus explosiones para impulsar los escombros hacia el equipo villano como proyectiles. Varios proyectiles de piedra a altas velocidades fueron contra los villanos, Izumi y Ida no se esperaban esto en ningún momento, esperaban que Katsuki fuera directo hacia ellos y Ochako fuera a por la bomba. Ida intentó esquivar la mayor cantidad de proyectiles, pero por sus altas velocidades algunos impactaba contra él e Izumi tan solo expulsó una gran cantidad de llamas, haciendo que los escombros de piedra se derritieran. Cara redonda ve por la bomba. Había mandado Katsuki siguiendo con el fuego de supresión. Ochako acató las órdenes y corrió hacia la bomba, y Ida intentó ir a por ella pero Katsuki la protegía usando los escombros que le quedaban para cubrirla. Pero los escombros no eran infinitos. Animal de mierda, había dicho muy furiosa la peli verde y al ya no haber proyectiles volando hacia ella derrumbó el muro de fuego y vio como Ochako iba contra la bomba. Ella alistó una bola de fuego tan potente que incluso ella se empezó a quemar las manos ya que por su enojo de esa táctica tan sucia no calculó la intensidad de sus llamas, ella apuntó justo a Ochako. Pero tan solo suspiró y extinguió esa bola de fuego para después escuchar prueba concluida, ganador equipo de héroes, han llegado a la bomba, minuto estimado 24:55 había dicho una voz mecánica por las bocinas del campo de pruebas.
Tan solo se tiró al suelo y se recostó. Estaba cansada, casi calcina viva a una de sus compañeras por no regular sus emociones, algo que le hizo enfurecer, pero con ella mismas, casi pierde el control de sus emociones nuevamente en una situación de presión, y eso hubiese ocasionado que su peculiaridad se salga de control. Mierda, solo 5 segundos más y hubiésemos ganado, había maldecido Izumi por su mala suerte mientras veía sus nuevas cicatrices por usar One for All y el fuego que le quemó incluso con su resistencia. Sabes que aunque hubiese quedado un segundo, hubiésemos ganado ya que solo son un par de extras, había dicho Katsuki mientras se acercaba a ella y le ofreció la mano. Pues esta supuesta extra casi te parte la cara, había dicho Izumi aceptando la ayuda de Katsuki, que solo rió un poco antes de levantarla. Lo que digas, tan solo no quería humillarte ante todos, había dicho Katsuki mientras posaba la mano de Izumi sobre su hombro y empezaban a caminar hacia la salida. Ellos empezaron a descender con ayuda de Ochako, que era la menos cansada de los dos equipos, realmente ayudando a los dos a bajar las escaleras del edificio hasta la base de este para salir del campo de entrenamiento. Qué pena que se haya acabado tan pronto, quería romperle la cara al Cuatro Ojos, se quejó Katsuki ya que quería romperle la cara a Ida por lo que había dicho de él en la mañana, pero al menos le di algunos golpes, y tu cara redonda le partiste su cara antes, ¿no? Yo, tan solo me escabulle de él, intenté correr de él todo lo posible poniéndole obstáculos como me habías dicho, había dicho Ochako a Katsuki que esté solo, frunció el ceño ya que el Cuatro Ojos no recibió la paliza como era debido. Será para la próxima, había dicho Katsuki quitándole importancia, en el futuro tendrá más oportunidades de vengarse de Ida por lo que le había hecho. Nunca cambias, alguien daña tu orgullo y tú quieres vengarte de él como la perra rabiosa que eres, animal, había dicho Izumi a Katsuki que solo le sacó el dedo algo que le hizo reír, que ganaras con tu venganza. Que tu orgullo se repare. ¿Por qué si es así? ¡Qué estupidez! Tú cállate, tú ni tienes el derecho de decir algo acerca de la venganza, había dicho Katsuki a Izumi que solo suspiró ya que era algo acerca de su pasado. Ellos habían llegado a la sala de control, y lo primero que les recibió nada más llegar a la puerta fue un golpe de un bastón de madera por parte de una anciana conocida como Recovery Girl. Ustedes los jóvenes son muy imprudentes, había dicho Recovery a los dos equipos que acaban de terminar la prueba, miraos, están hechos tirones, me sorprende que ninguno haya matado a alguien. Yo me quebré varios dedos, ¿sirve eso? Había dicho Izumi antes de recibir otro bastonazo en la cabeza por Recovery. ¿Y cómo lo hicimos en 6? Preguntó Ochako a los profesores que estaban evaluando todo. Daños colaterales 2, infraestructura fuera de peligro de derrumbe, había dicho Vlad a los maestros antes de dar la nota final. Aizawa se aclaró la garganta, héroes, 12, 20 de calificación, villanos 15, 20 de calificación, felicidades están hechos para la maldad, bromeó su profesor. ¿Qué? ¿Cómo el par de extras sacaron mejor calificación que nosotros? Se quejó Bakugou a su profesor ya que ellos habían ganado la prueba y le habían dado peor calificación. A los héroes se evalúan el tiempo, los daños, el trabajo en equipo, el factor estrategia y sorpresa, y situaciones bajo estrés, estuvieron a 4,43 segundos de perder, los daños colaterales como un par de paredes derrumbadas, ventanas rotas, paredes agrietadas, y varias cosas más, eso les ha quitado puntos, había dicho Vlad a Katsuki para hacerle entender en qué perdieron puntos. Por parte de los villanos casi todo le hicieron bien, excepto situaciones bajo estrés y trabajo en equipo, el equipo de héroes trabajó bien en equipo, mientras que ustedes no planearon una estrategia como es debido y no hubo comunicación, había dicho Aizawa viendo a Ida decepcionado, si no quieres hacer equipo y crees que puedes hacer todo tú solo, dilo, así no le hacemos perder el tiempo a los demás intentando trabajar contigo como compañero. Yo lo lamento, Aizawa-sensei, pidió disculpas Ida a Aizawa que volvió su vista a las pantallas, viendo todo el destrozo que hicieron sus alumnos y como alguien ya estaba reparando todo. Si un lamento solucionará las cosas, nosotros no seríamos necesarios, así que para la próxima vez o trabajas en equipo o lárgate de esta academia, fue lo único que dijo Aizawa a Ida que se retiró de ahí por las palabras de su maestro. ¿No fue un poco duro con Ida, Aizawa-sensei? Preguntó Yaoyorozu a Aizawa que la giró a ver con esa cara seria y cansada que tenía.
Ni un poco. Si quiere trabajar en solitario, esta instalación académica no es para él. Nosotros fomentamos el trabajo en equipo y la camaradería, ya que una persona que trabaja sola tarde o temprano, morirá en batalla, había dicho Aizawa a sus alumnos, y luego giró a ver a Katsuki. También una advertencia para ti, deja de ser tan estruendoso y bajarle a tus humos de grandeza. Tal vez en tu escuela anterior fuiste alguien, pero aquí solo eres otro más del montón. Sigue con esa actitud y, como le dije a tu amigo de lentes, lárgate de esta institución académica. Estás siendo muy duro, Shota, había dicho Olmigata Aizawa, que lo vio de una forma cansada. Aquí no es una guardería para niñatos que creen que ser un héroe es pan comido, Mig. Si quieres darle esa ilusión, que sean los medios de comunicación, pero aquí no, ya que yo no deseo en mi conciencia la muerte de alguno de ellos por no prepararlos como se debe, y más en estos tiempos que los héroes están muriendo como moscas, había dicho Aizawa para después darle al panel para que seleccionara otro equipo. Por eso eres el que considero mejor entre todos, era Seread, ya que sabes que ahora mismo ser un héroe es una sentencia de muerte si no están bien preparados, había dicho Izuku en su mente acerca de las palabras de Aizawa, o como él lo conocía, era Seread. Y así siguieron los combates. Algunos usaban más la cabeza que otros, pero nada del otro mundo, era aspirantes a principiantes de todos modos, hasta que llegó a una pelea. Midoriya, Izuku y Yanagi Reiko como villanos vs Todoroki Shoto y Shiozaki Ibara como héroes, dijo la voz robótica del panel de control que había seleccionado ese equipo. Izuku solo suspiró en frustración por el apellido Midoriya, ya que aunque él ya no se consideraba uno, legalmente se apellidaba así, además que tenía que combatir junto a alguien que no conocía y seguramente tenga un pobre control sobre cualquier arte marcial. Antes que los mandaran al campo de entrenamiento, Izuku alzó su mano haciendo que los profesores le pongan atención. ¿Qué pasa, Brócoli? Preguntó Aizawa a Izuku, que se contuvo de maldecir por haberlo llamado así. Creo que no le han informado que mi estado peculiar es sin peculiaridad, había dicho Izuku, y Aizawa giró a ver a Present Mig, ya que era su alumno, y este solo asintió. ¿Qué quieres? ¿Retirarte de la prueba? Preguntó Aizawa, ya que al saber ahora de su condición como Kirkles, creyó que el chico no pelearía, y aunque Izuku no tenía problemas en usar sus peculiaridades, su estado civil lo cataloga como Kirkles, así que seguiría así. No, claro que no, respondió Izuku ofendido, pensando que se haría para atrás ante una pelea era un golpe directo a su orgullo como vikingo. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Aizawa para que diga de una vez Izuku lo que tenga que decir. ¿Puedo tener un arma? Pidió el peli verde a los profesores, que se vieron entre sí. Los profesores no sabían cómo tomarse esa petición, ya que aunque el chico tuviese buenas razones ante esa petición, no creían bueno dejarle un arma a un menor de edad, y sin contar que lo único que se podría considerar como una, era la bufanda que Aizawa lleva consigo, los guantes que tenía Vlad y el amplificador de Present Mic. Y dos de esos objetos solo servían con las peculiaridades de sus portadores. Aunque permitiéramos que usaras un arma en la prueba, no tenemos ningún utensilio que puedas usar como un arma, había dicho Vlad a Izuku, que solo señaló a una persona que era una azabache. Yaoyorozu puede otorgarme un arma, su peculiaridad le permite crear una, había dicho Izuku, ya que la peculiaridad de la azabache era crear cualquier cosa desde cero, así que ella perfectamente podría crearle un arma. Antes que digan algo los profesores, el teléfono de Aizawa sonó y el contestó se mantuvo en silencio unos segundos antes de asentir mientras suspiraba. Bien, puedes usar un arma en la prueba, había dicho Aizawa resignado después de aquella llamada que le habían hecho. Yaoyorozu, podrías suministrarle el arma que te pida. Gracias, le agradeció el peli verde para después dirigirse a la azabache. ¿Qué es lo que quieres? Te advierto que no sé mucho sobre armas de fuego, como mucho podría crearte una escopeta de corredera y no mucho más, había dicho Yaoyorozu pensando que Izuku le iba a pedir un arma de fuego. Es una buena propuesta una escopeta más en espacios tan cerrados, pero soy más de la vieja escuela, ¿podrías darme un hacha? Había pedido Izuku a Yaoyorozu, que se desconcertó ante eso girando a ver los profesores. Sin filo ninguno, respondió Aizawa, no quería desmembramientos tan temprano. ¿Seguro? ¿No prefieres una espada? Ya que con lo que sé las hachas no son tan fiables como una espada, había dicho Yaoyorozu, ya que el arma blanca selecta era casi siempre una espada.
No, con un hacha convencional me sirve, dijo Izuku ya que era su arma selecta para pelear desde hace 11 meses, así que Yaoyorozu no tardó mucho en darle una hacha sin filo ninguno, gracias. Izuku agarró el hacha y la balanceó entre sus manos para probar su peso al igual que su distribución de este y vio que era aceptable, no era perfecto pero al menos estaba lo suficientemente equilibrada. Con ella en sus manos empezó a encaminarse al campo de prueba pero se detuvo Hiro a ver a los profesores. ¿Ahora qué pasa? Preguntó Present Mika a Izuku que le preguntó algo que le dejó helado por la inesperada pregunta. ¿Qué tanto daño puedo causarle al equipo contrario? Hizo la pregunta más importante ya que con ello él iba a regularse para no hacer más daño del dicho. Sin daños duraderos o la muerte, contestó Aizawa a Izuku que al escuchar eso se retiró de ahí. Al entrar al campo de batalla empezó a subir por las escaleras seguido por su compañera de equipo que se mantenía en silencio. Izuku vio la apariencia de la llamada Reiko, tiene el pelo gris pálido hasta la barbilla, dividido a la derecha, colgando sobre su ojo y ocultando la mayor parte del lado izquierdo de su cara. Ella tiene bolsas oscuras debajo de sus ojos azules. Su disfraz de héroe consiste en un kimono blanco hasta la rodilla con un cuello peludo, 3 correas oscuras alrededor de su cintura, calcetines hasta la rodilla y una máscara negra que cubre su rostro desde el puente de la nariz hacia abajo. ¿En qué consiste tu peculiaridad? Preguntó Izuku volviendo su vista al frente mientras subían las escaleras al piso de la bomba. Se llama Porgaisuto, Poltergeist, puedo manipular cualquier objeto cercano, con la única condición que el objeto que mueva debe tener el peso de una persona promedio, puedo hacerlos flotar e incluso puedo lanzarlos a grandes velocidades, había dicho Reiko con una voz apagada a Izuku. ¿Es de larga y media distancia? ¿Tienes algo para defenderte a corta? Preguntó Izuku y Reiko sacó algo dentro de su kimono al verlo era un tanto, bien, al menos sé que puedes defenderte a larga y cortas distancias, ¿qué tanto sabes usar un cuchillo? Lo suficiente para darle problemas a cualquiera, desde los 4 he entrenado mi arte de pelea con cuchillos, había dicho Reiko a Izuku que pensó si eso era cierto podría ser una molestia si pelea contra ella, has dicho que eres Kirkles. ¿Hay algún problema con eso? Preguntó Izuku girando a ver a Reiko de una forma penetrante pero su expresión y ni su lenguaje corporal se alteraron ante su mirada. Ninguno, con o sin Kirk, cualquiera que sepa usar un arma es una persona de temer, así que, ¿qué tanto sabes del arte del hacha? Preguntó Reiko a Izuku que jugó un poco con el hacha sin filo que le habían suministrado. Lo suficientemente para cortarle la cabeza a alguien de un tajo, había dicho Izuku sin vacilación ya que era capaz de hacer eso y mucho más. Eso espero, ya que nuestros contrincantes son personas de temer, había dicho Reiko a Izuku que se extrañó ante eso. ¿A qué te refieres? Preguntó Izuku ya que tal vez para ella eran personas poderosas, pero para él eran niños jugando con cuchillos. Puedo distinguir al luchador a primera vista, respondió Reiko a Izuku que solo chistó mientras una sonrisa burlesca se forja en su rostro. Sí claro, ¿acaso viste que yo también lo soy? Había dicho Izuku ya que si consideraba a dos mocosos guerreros a él también. Tú no eres un luchador, Reiko al terminar esas palabras se detuvo ya que Izuku lo hizo y la vio severamente como se atrevía a decir que él no era un luchador. No sé lo que eres, pero puedo asegurar que estás a un nivel superior a un luchador. Izuku se extrañó ante las palabras de Reiko, era rara, y sin que ella mostrara alguna pista del porqué, pero sentía un escalofrío, no de miedo, sino de incomodidad al verla, sus sentidos decían que debía tener un ojo en ella. ¿Tienes algún plan? Preguntó Reiko a Izuku que se puso a pensar. ¿Conoces la peculiaridad de la Shiozaki? Preguntó Izuku a Reiko ya que ella era parte de la misma clase que Shiozaki. Muy poco, con lo que dijo en su presentación su peculiaridad se llama enredadera, ella en vez de tener cuero cabelludo tiene enredaderas espinosas, las puedo hacer crecer, manipular a su antojo, había dicho Reiko a Izuku que asintió en entendimiento, el fuego sería perfecto contra ella en esta situación. Solo son plantas, con algo filoso o con la suficientemente fuerza puede cortarse para que no sean un problema, había dicho Izuku mientras veía su hacha ya que otra cosa que sería aún más efectivo serían sus llamas, pero esta pelea no merece sus llamas.
El problema es que no tenemos información de Todoroki, ninguno de los dos está en su clase para decir qué tipo de peculiaridad tiene, así que estamos a ciegas contra él, había dicho Reiko a Izuku que vio un problema ahí, pelear contra un enemigo sin información previa, algo que muy pocas veces ha realizado. Bien, el plan es mantener a Shiozaki a raya, es nuestra prioridad ya que lianas en un espacio cerrado podría ser muy intrusivo y ponernos en problemas. A Todoroki es mantener las distancias hasta descubrir su peculiaridad, es alguien que no tenemos información previa así que iremos descubriendo cómo enfrentarlo en el paso de la batalla, había dicho Izuku a Reiko que asintió en entendimiento, en resumen neutralizar a Shiozaki y mantener las distancias con Todoroki hasta descubrir cuál era su peculiaridad. Shiozaki podría entrar por la azotea o escalar hasta pisos intermedios y superiores con ayuda de su peculiaridad, Todoroki podría hacer lo mismo así que debemos esperar un ataque de cualquier lado, había dicho Reiko a Izuku por donde podrían atacar. Nuestra mayor arma es el sigilo, con lo que he visto de pruebas anteriores los pisos no tienen mucha luz, incluso hay pisos donde la luz no está presente, aprovechando esta oscuridad podríamos tener la ventaja, había dicho Izuku mientras se encaminaba a una rejilla de ventilación. ¿Qué harás? Preguntó Reiko al ver que Izuku quitó la tapa de la rejilla y comprobó su espacio. Escabullirme por los ductos, son lo suficientemente grandes para que pueda pasar por ellos, y con lo que he visto no hay cámaras por ahí, perfecto para que incluso los profesores no sepan dónde estoy, había dicho Izuku mientras se adentraba a los ductos. ¿Y el ruido? Los ductos no son los lugares donde menor ruido puedes hacer, había dicho Reiko a Izuku que volvió a poner la tapa de la rejilla de ventilación. Puedo asegurarte que soy más sigiloso que una rata muda, se escuchó la voz de Izuku a Reiko que fue a ver a la trampilla pero cuando vio a Izuku había desaparecido. Reiko escuchó la alarma dando señal que había comenzado esto, así que se retiró de la zona de la bomba para caminar en sigilo por los pasillos, desapareciendo de la vista de las cámaras en el primer punto ciego de la cámara más cerca. En aquella oficina oscura aquel ser de pelaje blanco sonrió mientras daba un sorbo a su taza antes de decir qué pena, incluso yo no podré saber cada movimiento que ellos hagan, qué interesantes. Y volviendo al campo de entrenamiento los héroes ya se habían adentrado al edificio al escuchar la alarma de inicio. Mantenernos juntos es lo mejor, fue lo único que dijo Todoroki a Shiozaki que asintió. Ellos se adentró al edificio por la entrada principal y se dirigieron por las primer tramo de escaleras que los llevó al comienzo de mitad de los pisos inferiores, ya que habían hecho el edificio para que no puedas subir a cualquier piso por solo unas escaleras, sino que se separaban y el próximo tramo de escaleras era el otro lado del piso donde habían acabado el primer tramo de escaleras. Todoroki se asomó por la puerta con cautela pero no vio nada, así que salió con cautela seguido por su compañera. Ellos intentaron hacer el menor ruido posible, pero la puerta del primer tramo de escaleras se cerró de una manera brusca a sus espaldas haciendo que giraran alertas. Shiozaki abrió la puerta preparando sus lianas para capturar a quien sea que esté ahí, pero no vio nada, no había nadie en las escaleras, no había nadie en las paredes, lo único que había era tuberías y una ventilación. Nadie, había dicho Shiozaki a Todoroki para hacerle saber que no había nadie a sus espaldas. Shiozaki volvió a caminar con Todoroki al siguiente tramo de escaleras, caminando por los pasillos desiertos del piso, y nada pasó por el siguiente tramo de escaleras, pero cuando iban subiendo escuchar como metal pegando contra otros metales y cuando vieron abajo no vieron nada. Nadie, había dicho Shiozaki a Todoroki no viendo a nadie por las escaleras, siento como si una entidad de las tinieblas nos estuviese acechando. Shiozaki volvió a subir las escaleras con Todoroki hasta que llegaron al final de segundo tramo, ahora mismo estaban en los pisos intermedios, ellos salieron y Todoroki vio algo blanco ocultarse en una esquina, no dudó y una gran ráfaga de hielo fue a la dirección donde vio esa cosa blanca moverse congelando aquella esquina y tramo de los pasillos. Todoroki corrió girando en la esquina listo para atacar pero no vio nada, solo un pasillo vacío alumbrado con la tenue luz que entraba por las ventanas. ¿Cómo es posible? ¿No habías dicho que tu compañera podía controlar cosas con el mismo peso de una persona? Preguntó Todoroki, ya que juro que esa cosa blanca tenía figura humana. Así es, ¿acaso su compañero es que está haciendo esto? Preguntó Shiozaki a Todoroki. ¿No era Kirkles?
Era lo que él había escuchado en la sala de control y es la razón por la cual él podía portar un arma sin que fuera parte de algún traje de héroe. Así es. Escucharon a sus espaldas haciéndolos girar, pero rodaron en el suelo y una silla se volvió astillas al chocar contra la pared. De las manos de Todoroki una gran cantidad de hielo que se volvieron estacas fueron en la dirección donde les habían lanzado la silla, pero el quien se los había lanzado ya no estaba ahí. Y en centro del control algunos se preguntaban qué estaban haciendo. ¿Qué es lo que están planeando? Preguntó Kendo no viendo el sentido de lo que estaban haciendo. Están implementando miedo en sus contrincantes, había dicho un chico que tenía una cabeza de cuervo en vez de una humana, llamado Tokoyami Fumikage. ¿Con qué propósito? Preguntó Ochako que estaba viendo la táctica que estaban haciendo. La peculiaridad de Todoroki es generar hielo desde sus palmas, ya no tienen el factor sorpresa, se escuchó del transmisor del Izuku en el centro de control. Era para ponerlos nerviosos y que Todoroki revele su peculiaridad, dijo impresionando Kaminari al ver la táctica para descubrir la peculiaridad de Todoroki. Era una táctica aunque peculiar, al parecer dio sus frutos para saber la peculiaridad de Todoroki sin un enfrentamiento directo. Todoroki es peligroso de cerca y de lejos, junto a Shiozaki podría ser un problema, ya que Shiozaki nos puede aprisionar y Todoroki congelar, escuchó Reiko por su intercomunicador mientras estaba escondida atrás de una esquina mientras escuchaba a Todoroki y Shiozaki. Puedo generar un ataque pero necesito tiempo, había dicho Reiko a Izuku para detener a los héroes en un solo ataque. Puedo generar una distracción, pero no te tardes mucho o te quedarás sin diversión, había dicho Izuku a Reiko. Entendido, había dicho Reiko a Izuku antes de cortar comunicación empezando a preparar el ataque. Izuku se arrastró por los ductos, viendo a Shiozaki y Todoroki desde arriba por una trampilla del techo, que el equipo de héroes se levantaron esperaron otro ataque sorpresa, debía darle tiempo a su compañera que se prepare. Cuando iban a seguir su camino, escucharon algo abrirse arriba suya haciendo que alzaran su vista y vieron a Izuku caerles encima suya. Izuku con el hacha sin filo lo primero que hizo fue darle un golpe en el estómago a Todoroki dejándolo sin aire. Izuku antes de darle un golpe en la cara con su hacha a Shiozaki lianas envolvieron su mano donde tenía el hacha, y antes de intentar liberarse fue estampado contra la pared y fue sometido contra la pared por lianas de Shiozaki de sus pies, manos y cuello. Izuku intentaba quitarse las lianas de su cuello ya que sentía que le apretaban, ella intentaba hacer que se desmaye por falta de oxígeno. Izuku vio molesto a Shiozaki por la forma que ella intentaba vencerlo. Esos ojos, no son de un humano, no de una criatura protegido por la gracia del Señor, veo la oscuridad demoníaca en esos ojos. Shiozaki pensó al ver a los ojos a Izuku, ella era religiosa y esos ojos le hacían pensar en un ser de oscuridad, un demonio. Izuku sintió como las lianas se apretaban más alrededor de cuello, algo que le hizo enfurecer más, pero algo cortó las lianas de su cuello haciendo que pudiese recargar sus tanques de oxígeno. Giró a ver el objeto que había cortado las lianas y vio el tanto de Reiko clavado en pared, así que lo agarró. Esa no es una forma digna de perder, así que me niego a hacerlo, dijo Izuku para después cortarlas una de las lianas que envolvían sus pies y con uno de sus pies liberados, le dio una patada en el rostro a Shiozaki que lo soltó por ese golpe. Izuku no desaprovechó oportunidad y fue a por su hacha agarrándola para después girar en el suelo a un lado ya que algunas estacas de hielo impactaron donde estaba. Giró a ver a Todoroki que se había levantado después de ese golpe que le sacó todo el aire y no se veía contento. ¿Qué pasa, copo de nieve? ¿Acaso hice enfurecer al niño? Había dicho Izuku viendo cómo Todoroki lo vio furioso y mandó una gran ráfaga de hielo a sus pies que se volvió un muro de hielo que lo empezó a empujar contra la pared. Izuku iba a salir de ahí por el lado libre antes que ese muro lo aplastara contra la pared, pero otro muro de hielo bloqueó su única salida. Y sin salida el muro fue llevándolo contra la pared y empezó a aplastarlo contra esta. Joven Todoroki, deténgase antes de que haga más daño al joven Midoriya, él ya no puede continuar, escuchó Todoroki por su intercomunicador pero no solo de él, sino de todos ya que el símbolo de la paz había dado al botón equivocado y en vez de hablar solo por el intercomunicador de Todoroki fue a todos.
Deja de decir cuando ya no puedo continuar, ya que tú no sabes mis límites, había dicho furioso Izuku, ya que el símbolo de la paz quería volverle a decir cuando ya no era capaz de seguir. Joven Midoriya, si el joven Todoroki sigue empujándolo contra la pared con su muro podría, estaba diciendo preocupado el símbolo de la paz, pero otra comunicación se sobrepuso. Apoyo va. Escuchó Izuku en su transmisor algo que lo hizo sonreír. Reiko salió de la esquina opuesta del pasillo con muchas cosas y empezó a lanzarlas como proyectiles a los dos incautos que no se esperaron eso. Muchos proyectiles impactaron en Todoroki y Shiozaki tumbándolos al suelo. Todoroki alzó un muro para protegerse, pero por los choques constantes iban rompiendo el muro, haciendo que Todoroki se enfoque en el muro a su totalidad, regenerándolo, o si no sería acribillados por muchos proyectiles. Usa tus lianas y ve por ella, había dicho Todoroki a Shiozaki, que varias lianas empezaron a crecer. Por varios agujeros en el muro las lianas empezaron a salir llenando el pasillo y yendo a una velocidad alarmante contra Reiko, que maldijo por no tener su tanto. Pero habían descuidado sus espaldas donde estaba Izuku atrapado por los muros de hielo, que se empezaron a resquebrajar hasta que en un punto ya no aguantaron y se vieron abajo dando paso libre a Izuku, que salió corriendo con hacha y el tanto de Reiko en cada mano. Izuku lo primero que hizo fue dar un golpe con el hacha en las piernas de Todoroki, haciéndole caer al suelo, y no se detuvo ahí, ya que lo agarró del cuello de su camisa y lo lanzó a sus espaldas. Y al Todoroki ya no estar regenerando su muro, los proyectiles de Reiko lo tumbaron abajo e Izuku vio como Reiko tenía problemas con las lianas de Shiozaki. Así que le dio un rodillazo a Shiozaki en el estómago, haciendo que se ponga de rodillas, y después con el tanto de Reiko cortó las lianas de Shiozaki para que se detuviera de atacar a su compañera. Izuku le dio una sonrisa maliciosa a Shiozaki, que no le agradó esa sonrisa en lo absoluto, pero antes de decir cualquier oración fue agarrada del cuello y lanzada a donde estaba su compañero. Los tenemos, había dicho Reiko posándose al lado de Izuku, que le ofreció su tanto. Gracias. Yo debería decir eso, me diste una mano, agradeció Izuku para después ver a sus dos contrincantes. Hay que acabarlos. Con eso dicho, Izuku se encaminó a sus contrincantes para acabar de una vez esta prueba, acompañada con su compañera de equipo. Y el equipo contrario empezó a levantarse adoloridos. Todoroki le dolía la pierna por el golpe con el hacha por parte de Izuku y la espalda por ser arrojado hasta golpear con la pared, y Shiozaki le dolía el estómago, el cuello y la espalda. ¿Todavía quieren seguir peleando?, había dicho Izuku con gracia por el intento en vano de querer seguir peleando cuando están tan dañados. Es mejor que se rindan, no tiene sentido que salgan más lastimados de lo que ya están, había dicho Reiko con su expresión impacible, viendo como sus dos oponentes querían seguir luchando. Mientras que el señor me dé fuerzas para levantarme, seguiré peleando las batallas que él me da, había recitado Shiozaki con convicción, llenándose de determinación gracias a su fe religiosa. Izuku dijo al ver cómo ella se refería al dios judeocristiano: escuchen, aquí tu señor no está, así que ríndanse, es mejor perder esta batalla con algunas heridas, que seguir peleando y perder quedando peor de los que ya están. Pero la única respuesta fue un ataque de Todoroki, que le lanzó una ráfaga de hielo que Izuku esquivó saltando a un lado. Bien, que así sea entonces, dijo Izuku para lanzarse contra los dos. Todoroki no dudó en atacar lanzando ráfagas de hielo que Izuku esquivaba o incluso cortaba con su hacha, poco a poco acercándose a Todoroki, pero se detuvo ya. Lianas lo intentaron aprisionar por parte de Shiozaki. Yo me encargo de ella, había dicho Reiko pasando por encima de Peli Verde, lanzando un proyectil hacia Shiozaki que puso un muro de lianas que fueron deteniendo el avance de ese proyectil. Reiko con su tanto empezó a cortar las lianas que Shiozaki le mandaba para detenerla, o esquivando cuando sabía que no podría cortar la liana a tiempo. Todoroki intentó apoyar a su equipo mandando una ráfaga de hielo a Reiko, pero Izuku se interpuso en la trayectoria de esa ráfaga. Tu oponente soy yo, copo de nieve, había dicho Izuku para lanzar su hacha contra Todoroki. La velocidad que iba la hacha no le dio mucho tiempo para pensar, así que hizo lo primero que se le ocurrió, que fue usar una gran ráfaga de hielo contra la hacha, que se fue congelando, hasta que se detuvo por completa, y al caer al suelo se rompió porque el metal no resistió la temperatura tan baja. ¿Estás temblando de frío o de miedo, copo de nieve?
dijo burlón Izuku al ver cómo Todoroki estaba temblando como gelatina en medio de un terremoto. Y eso era que su cuerpo empezó a sufrir síntomas de la hipotermia al usar tanto su hielo en tan cortos plazos de tiempo, no dejando que su cuerpo se calentara, y por el comentario del peli verde el bicolor lo vio con cierto odio por su comentario burlesco. ¿Acaso no tienes formas de contrarrestar eso? Ya que cada peculiaridad tiene algo para que no afecte a su portador, he visto personas que han usado hielo y nunca he visto que sufran de hipotermia ya que sus cuerpos están hechos para el frío, había dicho Izuku a Todoroki ya que con los héroes que él ha peleado algunos tenían peculiaridades relacionadas al frío y nunca los vio temblar como el bicolor enfrente suyo. Deja de hablar y pelea, ya no tienes hacha con cuál pelear, había dicho Todoroki a Izuku que solo asintió y corría hacia el bicolor. Aunque su cuerpo ya empezaba a resentirse de usar tanto hielo, no se detuvo de usar su peculiaridad, ahora el peli verde no tenía nada con que defenderse así que, preparó una gran ráfaga de hielo mientras que el peli verde se acercaba tan peligrosamente a él. Joven Todoroki, a esa distancia podría dañar a su compañero, había dicho All Might a Todoroki que vaciló en usar esa gran ráfaga de hielo contra Izuku. ¿Acaso le harás caso? ¿Acaso el hijo de Endeavor solo sirve para acatar órdenes? Dijo Izuku no queriendo que All Might se interponga en esta batalla. Y al parecer funcionó, había apretado los botones correctos ya que cualquier vacilación que Todoroki tuviese fue asesinada y ahora con Izuku más cerca no dudó y lanzó esa gran ráfaga de hielo que el peli verde no esquivó corriendo a través de esa gran ráfaga. Todoroki estaba impresionado e incluso diría que sentía temor de cómo el peli verde atravesaba su ataque yendo directo hacia él, así que incrementó la potencia de su ataque hasta que llegó a un punto que no pudo seguir y se detuvo y cayó de pompa al suelo, temblando sufriendo aún más de los síntomas de la hipotermia. Joven Midoriya. Se escuchó por los comunicadores de todos en la prueba. Shiozaki y Reiko pararon su pelea y giraron a ver al otro dúo que peleaba, vieron a Todoroki tirado en el suelo temblando, pero Izuku estaba congelado, hecho hielo, tenía una gran sonrisa en su cara mientras que su puño estaba al frente donde debería estar Todoroki parado que veía al peli verde congelado. Oh no, había dicho Todoroki al ver lo que había hecho por su ataque de rabia hacia el peli verde por aquellas palabras. Todoroki se paró viendo la estatua que había convertido al peli verde, estaba con los ojos abiertos impactado de lo que había hecho en un ataque de rabia, creía que había matado al peli verde congelándolo en un bloque de hielo. Empezaron a escuchar como algo resquebrajándose y Todoroki no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser noqueado por un golpe envuelto de hielo. Que fue por parte de Izuku que había roto el hielo lo suficiente haciendo fuerza con su mano para golpear al bicolor. Reiko al ver eso hizo una llave a la distraída Shiozaki y la noqueó en un puñetazo en la cara, y segundos después se escuchó la alarma dando por concluido la prueba y la voz robótica recitó prueba concluida, ganador equipo de villanos, han neutralizado a los héroes, minuto estimado 17:55. Reiko fue con Izuku que estaba haciéndole señas con la mano libre, ella no sabía qué quería hasta que Izuku le señaló el tanto y después extendió su palma para que se lo diera, y Reiko se lo dio. Izuku empezó a picar el hielo con el tanto agriando el hielo alrededor de su cabeza hasta que soltó el tanto y le dio un golpe con su puño al hielo agritado liberando su cabeza y lo primero que hizo fue inhalar de aire. «Qué refrescante fue eso», dijo Izuku a Reiko que veía como si estuviese loco a Izuku que dio una sonrisa. «Te volvieron una estatua de hielo», dijo Reiko con su ojo visible entrecerrando a Izuku que solo chistó ante eso. «He estado en situaciones peores, bien me puedes regresar tu tanto, todavía tengo hielo que romper», había pedido Izuku y Reiko se lo dio de vuelta haciendo que Izuku empezara a gritar en hielo alrededor de su cuerpo, «casi me vuelven una hoja humana». Encontrar cosas que pesen como un humano promedio en este edificio costó demasiado, había dicho Reiko a Izuku. Excusas, pero por lo menos ganamos esto y ahora puedo alardear que vencí a 2 aspirantes a héroes sin una peculiaridad, había dicho Izuku con una sonrisa ganadora ya que sabía que 2 personas le estaban viendo. Y siguieron hablando mientras el peli verde se liberaba del hielo, hasta que por fin se pudo liberar y cargó a Todoroki y Shiozaki hasta la sala de control al haberlos noqueado. Reiko quería preguntarle algunas cosas pero se mantuvo callada siguiendo por detrás al peli verde.
Al llegar al centro de control de la prueba, Izuku soltó a los dos estudiantes como sacos de papas que se despertaron por la caída, e Izuku esquivó un ataque de un bastón de Recovery Girl. Ten más cuidado, abuela, podrías lastimar a alguien así, había dicho Izuku a Recovery Girl, que solo negó con su cabeza. Estos jóvenes de hoy en día, no respetan ni siquiera su propia vida, había dicho Recovery Girl a Izuku, que le regaló una sonrisa a la anciana. Vamos, te tengo que hacer pruebas al igual que a los otros tres jovencitos. ¿Qué? No, me encuentro bien, se negó Izuku que Recovery Girl lo vea. Fuiste enterrado en hielo, ahorcado por lianas, y varios golpes con hielo. Siendo una persona ordinaria, tienes que revisarte por algún daño interno, había dicho Present Mika. Izuku que suspiró. Les puedes asegurar que no me pasa nada, he desarrollado una resistencia abrumadora a cualquier tipo de daños en el paso de los años, había dicho Izuku, ya que años de ataques a su persona cuando era joven, meterse en zonas peligrosas como luchas entre héroes y villanos de joven, y pelear a muerte contra muchos héroes estos últimos meses le han dado una resistencia gigante. Igual, tenemos que asegurarnos de tu estado físico, había dicho Recovery Girl jalando por la oreja a Izuku, que solo suspiró y siguió a la anciana al igual que los otros. Al irse los dos equipos que acaban de pelear, muchos empezaron a hablar de lo que les parecía su pelea y muchos concordaron que fue una buena pelea. Fue impresionante que cuando creí que había muerto congelado como un golpe literal de realidad haya noqueado a Todoroki, había dicho Denki al enano con bolas moradas en vez de pelo mineta. Tu hermano sí que es realmente habilidoso, había dicho Ochako a Izumi, que Soko bufó de molestia. Espera. ¿Es tu hermano? Preguntó el pelo pincho de Kirishima a Izumi. ¿Acaso no viste los parecidos de la brócoli y el nerd? Había dicho Katsuki contestado en vez de Izumi a Kirishima, que solo se rascó su mejilla. Es el hermano gemelo sin Kirk de Izumi, que adoraba a los héroes y soñaba con ser uno, o eso se suponía hace unos meses después de ser echado de su casa por ser un inútil. Kirkles no supe nada más de él, creí que Deku había muerto por inútil total, pero ahora se volvió ese bastardo con mirada vacía, pero su cerebro sigue siendo igual de ágil. Es impresionante, tiene un buen sentido analítico y buenas habilidades en el combate. ¿Por qué no aspiró al curso de héroes? Ya que la regla de que los Kirkles no podían entrar se retiró hace un año, preguntó Yaoyorozu a nadie en específico, ya que con lo que ha demostrado Izuku podría estar en curso heroico, si él hubiera nacido con un Kirk. Decía Yaoyorozu, pero un escalofrío lo recorrió la espalda al pensar en esa posibilidad, y mientras Aizawa abrió los ojos levemente, probablemente sería una de las personas más cercanas a ser el nuevo número 1, todos abrieron los ojos mientras veían por dónde se fue joven, él hubiera sido un gran sucesor, pensó Olmir viendo el lugar por donde se fue el joven Midoriya, si tan solo no te hubiese roto tus sueños, pero ya no hay vuelta atrás. Continuará.